Tirirín, 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 tin, 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 chun. Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy estoy bastante contento porque he conseguido recuperar la cuenta de Instagram, que de hecho ya la daba por perdida. Mm. Y si queréis, podemos hablar un poco de eso, explicar un poco cómo ha sido el proceso, qué es lo que ha pasado, cómo he conseguido recuperarla, porque me lo ha preguntado bastante gente. Y luego, Mart, si te parece, hacemos lo de lo que habíamos dicho, lo de análisis de cuentas de Sí, Instagram, sí. de seguidores. Hombre, tenemos que hacernos eco de esa gran noticia que creo que ha sido muy importante, tío. Hostia, hombre, Lo para has mí pasado sí. mal, ¿eh? Para mí, Dicho. pues un poco, tío. La verdad que, bueno, pues es jodido cuando de repente llevas años y años y años con una misma cuenta de Instagram, que es donde te escribes con todo, con muchísima gente Mm. y donde estás en contacto con personas que de alguna manera son afines y de repente es como no solamente te corta la comunicación, sino que otra persona puede usurpar tu identidad y no sabes lo que puede estar diciendo, lo que puede estar haciendo con tu cuenta, etcétera. Vale, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que ha pasado Vale, para la gente vale. que no tenga ni idea. Esta cuenta que hay aquí detrás, que veis aquí de Instagram, de Rayitox, es la cuenta donde yo siempre me he comunicado con todo el mundo a través del canal. Muchas veces cuando hemos hecho concursos, hemos hecho vídeos, directos, etcétera, siempre he usado esta cuenta como referente para que la gente pues pudiera etiquetar cosas o que yo qué sé, en fin, para comunicarnos, ¿no? De repente un buen día recibí un mensaje como este que os voy a enseñar ahora y os lo quiero enseñar especialmente para que si alguna vez recibís algo parecido, pues que no os pase Sí, lo que mismo. tengan, que la gente tenga cuidado. Efectivamente. Entonces, mirar, el mensaje era este. Instagram Verify, bueno, lo traduzco. Instagram verifica tu cuenta. Hola, querido Rayitos. Tu cuenta de Instagram ha sido revisada por nosotros y hemos encontrado que es eh, disponible, bueno, que es valorable o que se puede, Sí, como darle el verificado sí, que se le ese. puede dar el verificado azul, que es esta especie de icono, ¿no? Que habréis visto que Mm. mucha gente lo tienen. Dice, tú debes especificar la cuenta para ponerla al día. Desde, y aquí te viene, atención, Instagram Verify Support Help.com. Esta cuenta, Instagram Verify Support Help.com, obviamente no es de Instagram. Tú vas allí, te encontrarás que hay dos casillas y pones tu nombre, pones tu contraseña y Ya ahí la has jodido, claro. automáticamente ya la has cagado. Aquí abajo te pone, Claro. si el link no funciona, por favor refresca la página o usa un navegador distinto. Claro, Instagram, Support Team, Instagram, Facebook, Gracias por sí, usar te meten un Instagram, poco en los fin. datos para disimular, pero Ray, yo me imagino, no lo sé, que esto se lo mandarán sobre todo a cuentas que tengan ya bastantes seguidores como la tuya o que hayan solicitado el verificado. ¿Tú solicitaste el verificado? Yo, es que es muy curioso, yo había solicitado el verificado, más que solicitarlo, lo que hice fue mirar cuáles eran las condiciones para poder solicitarlo, Ajá. ¿vale? Y ya está. Entonces, Bueno, claro, porque de además es repente te que llega un mensaje que no sé si os habéis fijado en el icono, aparece también el logo como de Facebook y de Instagram y todo está como bastante oficial. Lo recibes en tu cuenta claro, personal de Instagram y automáticamente tú sí, no dices, imaginas que, claro, claro, sí, sí. crees que realmente es de Instagram. Mm. Al menos, o sea, yo estoy acostumbrado y seguramente a mucha gente le pasa que estáis acostumbradas o acostumbrados a recibir mensajes de estos de te ha tocado la lotería, ayúdame, soy el presidente de Nigeria, de no sé qué, yo Sí, qué sí. sé, mil historias de estas, pero normalmente están en la carpeta de correo no deseado. Pero en tu cuenta de Instagram muchas veces no recibes mensajes de estos, suele haber bastante criba y aparte no te llegan a la cuenta principal. Pero es que lo que hacen estos hackers es mi cuenta, por ejemplo, como veis aquí detrás, solamente hay 3 imágenes porque lo que hicieron fue borrar absolutamente todo. Cambiaron el icono que veis aquí por el logotipo de Instagram. Y mirar, todavía no he podido cambiarlo. Aquí veis que pone Help Team. Sí. Bueno, pues ahí antes ponía Rayitox. Ellos lo cambiaron, pusieron
Help Team, Support Instagram, no sé qué. Aquí arriba, donde pone rayitos, a ver si lo veo, aquí, Sí, sí, sí. ponía Support Instagram. Aquí el logo de Instagram, o sea, todo te da la sensación de que realmente es algo oficial. Y luego aparte, las imágenes que yo ahora he empezado a colgar no estaban. O sea, que realmente da mucho el pego. Entonces, tú recibes eso y si te pilla con la guardia bajada, lo típico que ya tienes 10.000 suscriptores o lo que sea, pues clicas y dices, bueno, pues venga, qué guay, corroboro que soy yo y ya está. Automáticamente, en el momento en que has hecho eso, te llega a ver si puedo abrirlo, porque me parece que lo tenía aquí, tengo una carpeta con toda la historia del Hombre, hacker. y es que el verificado además ayuda a que nadie pueda suplantar tu identidad y a que tu cuenta, o sea, que yo te entiendo. Al final uno lo hace con la mejor intención para que, bueno, pues su cuenta esté más protegida, pero Y, claro, siempre hay y en gente que se este aprovecha de caso, eso. lo que ha pasado ha sido justo lo contrario. Claro, Vale, claro. no tengo ahora mismo aquí los mensajes, pero bueno, me envió un WhatsApp diciendo que Un le WhatsApp, pagara. un WhatsApp. Sí, sí, te llega un WhatsApp Ostras, diciendo, claro, porque la cuenta de Instagram la tienes asociada claro, un número de a un teléfono, número de claro. teléfono. Entonces, ya tienen tu teléfono. Entonces, Jolín. te envían un WhatsApp y lo que te dicen es que nada, que tienen tu cuenta, que la han hackeado y que le pagues. Entonces, en mi caso me pedían 100 euros, pero por ejemplo, ahora tengo un amigo que le ha pasado lo mismo y que además ha caído a través, o sea, los hackers han usado mi cuenta, lo han contactado a él y él, pobre, también le ha pasado lo mismo que me pasó a mí y a él me ha dicho que le piden 400 euros. O sea, ya directamente Madre ahora mía, parece que, no sé, madre han, mía. han subido la tarifa, ahora antes eran 100 euros o quizá me han visto con cara de pobre, me dijeron ver ahí Claro, lo las que hacen es fotos. luego tiran de todos tus contactos y claro, claro, claro. Esa es la historia. Pero será de los contactos que también han intentado verificar su cuenta. Claro, entiendo, ¿no? O sea, a ver, ellos directamente, digamos que lo que hacen es, espera, estoy intentando colocar Vale, aquí vale. un poco el chat para ver a toda la gente que estáis por ahí saludando. A ver, saludo muy rápido. Andrés Gómez, Manolo Jurado 3, Carolina Admirable, Alquime 88, Adiel Saro, Rombito. De hecho, ahora, bueno, ahora me comentaba Marta una historia referente a Rombito que ahora comentamos. Green Dog, Alquime 88, Zuli Ramírez, Gustavo Mederos, Pamela Salgado, perdón, Zulbi Ramírez, Germán Badía, Sara Estefanía Flores de la Rosa, Green Dog, vale, Green Dog, vale, Chinaquim 88, bueno, en fin, Gaby M, Pau Gross, en fin, saludos a toda la gente que estáis por ahí. Vale, lo que te comentaba. Lo que hacen es agarran tu cuenta de Instagram, como ahora era esta, toda la gente que me seguía, he visto, porque ahora cuando he conseguido recuperarla, he visto lo que habían hecho y era a toda la gente que me seguía, especialmente a gente que hablaba inglés, ya que lo que les envían es en inglés, o gente que tenía más o menos 10.000, 9.000, 11.000 seguidores, les han enviado el mensaje este que he enviado antes. O Ujú. sea, que ir Ah, con vale. mucho cuidado para que no nos llegue este O sea tipo que a de... mí el hecho de que no me lo hayan mandado me tengo que sentir un poco mal, ¿no? Como que me menosprecian. Yo qué sé, tío, no tengo ni idea de qué es lo que habrá en la O mente de esta sea, gente, pero bueno, no, yo no creo que sea por menosprecio, simplemente supongo. hombre, pero aquí o Te somos estoy, todos te estoy iguales o siguiendo, qué te estoy pasa. siguiendo la pregunta rollo serio. No creo que haya sido un menosprecio, Marc, no te No enfades. habrá sido intencionado, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que al final, más que nada, pues, yo No, qué pero es sé. que da un poco de miedito el hecho de que sabes que tienen acceso incluso a tus mensajes y a lo que conversas con tus conocidos, amigos. Tú y yo, de hecho, Claro, o tenemos sea, muchas imagínate ahora, conversaciones, mientras han tenido mi cuenta, en cualquier momento, claro, conversaciones privadas que tú datos. tienes Bueno, con no sé cualquier si alguna vez has persona. enviado algún dato sensible, Sí, eh, sí, sí. De las cosas que hecho, tú y yo hablamos de los demás, que si eso se leyera, todo está al imagínate. alcance de alguien que no sabes quién es Claro, y claro, y te está que hurgando en quiere tus tu cosas. dinero y que puede simplemente dedicarse a joderte la vida. Pero Vale, bueno, os ahora cuento. podemos decir, Ray, podemos decir ya seguro que has recuperado tu cuenta, que todo vuelve a estar como antes, Sí, cambiaste la clave, imagino, ya no volverás a bueno, caer. pero espérate porque la cosa no ha sido tan...
que quería explicar un par de cosas más. Vale, Mirad, vale. cuando me empecé, o sea, cuando me han hackeado la cuenta, han pasado varias cosas. Una es que una amiga empezó a chatear con él, se hizo amiga de él y consiguió una foto del hacker. O sea, ahora mismo yo tengo en mi posesión una foto del hacker y es seguro que era él porque ella hizo un vídeo con él usando mi cuenta de Instagram. ¿Vale? Tengo la foto, hacker. Tengo la foto. No me toques las pelotas, por ¿Es favor. mayor, es joven? Dinos, No, danos es un tío alguna. joven, es un chaval joven y bueno, típico pajillero, yo creo que puedo decirlo, un poco pajillero. Por los comentarios que le hizo a esta amiga mía y por el rollo que había, o sea, es el típico Vale, tío vale, que vale. está Voy todo el día ahí. entendiendo un poco el asunto. Vale, vale. Ok. Bueno, Ok. entonces, la historia es que cuando de repente te encuentras en esta situación, dices, vale, ¿ahora qué soluciones tengo? Entonces, me he chupado un montón de vídeos de YouTube, he visto un montón de vídeos por todas partes y la mayor parte están concebidos para que te hayan hackeado la cuenta, pero que no te hayan cambiado o el número de teléfono o tu dirección de correo. El hacker este, el pajillero, cambió todo. Cambió el número de teléfono y cambió el password, cambió, o sea, todo, cambió todo. Entonces, cuando tú intentas recuperar, Instagram envía a tu dirección de correo los datos con la nueva contraseña o te avisa de que te están intentando hackear, que están intentando entrar a tu cuenta y tal. Pero claro, como él ya ha cambiado el correo, todo esto le llega a él. Y él ve cada vez que tú estás ahí intentando entrar, todo sudando, agobiado, súper angustiado, él va viendo todo esto y dice, mira, está volviendo a entrar, eso es que la cuenta para él es importante, ¿vale? Bueno, pues nada, la historia es que por los vídeos que hay de YouTube, difícil conseguir nada. Hay muchos que te dicen, bueno, vete a donde está la cuenta de Instagram y pon que necesitas ayuda. Entonces tú a veces eso, se te abre un menú de Instagram y te pone, ¿te han hackeado la cuenta? Si te han hackeado la cuenta, intenta entrar y cuando estés intentando entrar, pon que necesitas ayuda. Vas allí, pones necesitas ayuda. Otra vez se te abre el menú desplegable. O sea, te tienen dando continuamente vueltas sin poder salir de ese bucle. O sea que esa solución vetada. Otra solución que encontré es que hay una empresa que, bueno, no voy a decir el nombre, paso de decir el nombre, pero una empresa que dicen que ellos te recuperan la cuenta, pero te cobran, atención al dato, 350 euros, pero no te garantizan que vayan a conseguirlo. Es decir, tú pagas tus 350 euros, pones una velita y dices, por Dios, que lo consigan. O sea, Pero tampoco tienes garantías, no puedes ver si realmente que lo ha están conseguido haciendo o más tu no. amiga gratis. Se ha conseguido más tu amiga gratis con esa conversación con el hacker que esta empresa que te cobra 350 euros, ¿no? Bueno, a ver, esta amiga lo que ha conseguido es una Hombre, foto, que es que no es poca material cosa. sensible. Ahora podríamos hacer una campaña con la foto de este hombre Bueno, o una y denuncia, o una denuncia. No, la ¿Sabes? denuncia a la policía ya lo hice. Todo el mundo me Vale. recomendó que lo denunciara a la policía y fue de lo primero que hice, fue denunciarlo a la policía con su foto, con todas las conversaciones que había tenido con él por WhatsApp, donde le decía que por qué me hacía esto, que si yo soy un pobre artista, que a mí que me deje en paz, que yo no tengo dinero, que yo no puedo pagar así 100 euros así como así. Vale, finalmente lo que ha sucedido es que nada, me abrí la otra cuenta de Rayitox Art. Desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente que empezaron a seguirme en la otra cuenta, porque quieras que no, cuando tú estás así como hundido en la miseria, de repente ves que has pasado una cuenta de 11.000 y pico seguidores, a de repente una cuenta de 200, y sabes, como que dices, bueno, el siguiente analizando cuentas de Instagram, vamos a ser los cuatro de siempre, vamos a ser los Hombre, yo cuatro te quería colegas. proponer una cosa, ahora que es que Vale, hiciéramos sí. un analizando cuentas de Instagram, pero que le diéramos una oportunidad o dos a la cuenta nueva por un poco homenaje o agradecimiento a aquella gente que se han pasado a la nueva cuenta. Y luego, si quieres, ya continuamos con la vieja cuenta para que... Iba a decirlo yo, pero me ¿Sí? encanta sí, sí, Vale, perfecto. vale, lo pensé, Perfecto, me tío, parece lo muy, muy pensé. buena idea porque de esta manera también es una manera de agradecer Exacto.
a toda la gente que han dicho, oye, él se ha cambiado, le ha pasado esto, vamos a seguirle en la cuenta de Rayitoxar. De hecho, voy a intentar mantener las dos cuentas para que haya siempre un backup por si alguna vez me pasa esto. Yo lo que aconsejo es a todas las personas que queráis, obviamente, con total libertad, que sigáis las dos. Si alguna vez tengo un problema en una, la otra estará operativa. Y trataré de ir publicando cosas diferentes en una y en la otra, a ver si puedo conseguirlo. Vale, la pregunta del millón es, ¿cómo he conseguido solucionarlo? Eso te iba a decir. Es que me lo ha preguntado mucha gente por Sí, Instagram, sí, por eso sí. quería Yo hacer esta estoy breve impaciente intro por saber. antes de empezar a explicarlo, pues, qué es lo que ha pasado. Bien, lo primero, no paguéis nunca a hacker, porque igual que te ha pedido 100 euros o 300 o 400, luego te pedirá más, Claro. o sea que no vale la pena. Y en mi caso lo que ha pasado es que de repente una seguidora que me ha empezado a seguir en la nueva me dice, oye, ¿pero qué te ha pasado? ¿Que te han hackeado la cuenta? Le dije, pues sí, mira, y le conté un poco la historia, me dice, pues yo trabajo en Facebook. Vaya Dice, nivel tenemos de audiencia, amigo. yo trabajo en Facebook en Estados Unidos, yo si quieres te puedo mirártelo, te hago unas gestiones y tal. ¡Hala! Desde aquí, no sé si me estará viendo, pero... No podemos saber su nombre me imagino Claro, que no, por el no quiero dar trabajo. su nombre Vale, porque vale, ella no se dedica a la seguridad de Facebook. Simplemente vale. es alguien que trabaja ahí, no sé ni lo que hará, y que lo ha hecho en plan, te hago un favor, te lo miro y tal. Pero claro, si ahora doy su nombre y si doy su dirección, cada vez que haya problemas de este Claro, estilo, le podemos que hay meter en un... muchos, Sí, todo el mundo va a ir a la misma persona. sí, sí, Entonces, sí. claro, no quiero comprometerla o no sé, ¿sabes? Si alguna vez sé de alguien y yo qué sé, y de repente ella me dice, sí, sí, no hay problema, veme pasando datos y tal, pues ningún problema. Yo por ahora tengo que decir que uno de los amigos que tengo que le ha pasado esto a través de mi cuenta y me he enterado, yo se lo he comentado a esta chica, le he dicho, oye, gracias por todo lo que has hecho. Si pudieras, por favor, ayudar a este amigo, que bueno, no sé si decirlo, ¿no? Igual no creo que haya problema en que diga su nombre, que es Emilio, Emilink. Le ha pasado la misma historia, le han hackeado la cuenta y ahora él ha abierto Que otra. en realidad, si lo piensas, Ray, es un hackeo bastante burdo, ¿eh? O sea, no es como un hackeo en plan que de la nada se te hayan metido en la cuenta, hayan reventado tus claves, no, o sea, es que se lo has dado todo tú, todos los datos, o sea que tampoco es que sea como, o sea, es una trampa, pero que como hackeo tampoco es una cosa brillantísima. Por lo tanto, yo no creo que te vuelva a pasar. Ya una vez aprendes la lección, esto es como si de repente te llega un correo diciendo que le des tu clave de PIN de la tarjeta, te puede pasar una vez, pero ya no, dos veces no picas, ¿no? Ya, eso es, pero Ah, está bien que esté pasando todo esto porque yo creo que es bueno que muchas personas que me siguen ujú. o que están en Instagram sepan que les puede pasar Que esto, que puede sepan pasar. cómo funciona y que sepan cuál es la mecánica. De Os hecho, voy a compartir la cuenta vale. de este amigo, ya que tal, De hecho, es Ray, esta, Ray, E1000, Emil, ¿vale? Que le ha pasado esto. Mira, vale. Instagram me han hackeado la cuenta, ta, ta, ta. Bueno, desde aquí mi solidaridad con Emil. Yo ya he hablado con él por WhatsApp, ya le he dicho que voy a intentar hacer todo lo que pueda para que pueda recuperar su cuenta. Ya he hablado con esta chica a ver si, por favor, pudiera ayudarlo. Y nada, no sé. Mira, esta es la cuenta anterior, Sí, ¿vale? Que tenía también 11.500 seguidores, más o menos claro, algo parecido a mí. claro, claro. Y ahora pues se ha encontrado con que no puede acceder. En fin, lo mismo que me ha pasado a mí. De hecho, es que tengo entendido, Ray, que cuando te verifican una cuenta, lo hacen automáticamente, es decir, no te piden nada. Cuando una cuenta es verificada, tengo en Twitter o en Instagram, tengo entendido que en datos para confirmar. De repente, una buena mañana te despiertas y está ya verificada la cuenta, ¿sabes? Ellos no necesitan confirmar datos contigo porque ya los tienen todos, ¿vale? O sea, si Ya, alguien está pensando en que quiere en verificar su cuenta, que sepa que eso es una cosa que hace el propio Instagram o el propio Twitter y no necesitan tus datos, te la verifican y listo. No sé si, hombre, el que la solicites, bueno, el solicitarlo no implica que tengas que dar tus datos siquiera, pero vamos, eso creo que son las propias Instagram, mm, Twitter los que, ¡pum!, te verifican la cuenta de repente y ya está.
No tienes tú que Vale, andar dando claves. no quiero confirmar lo que acabas de decir porque no lo sé. Entonces, Sí, puede ser que yo sea estoy así, casi pero yo no seguro lo de tengo que ni es idea. así, ¿eh? O sea, que Vale, nunca deis claves ni contraseñas, ni, o sea, eso, aunque os las pidan, nunca, nunca, ni, pues vamos, ni sí, la tarjeta, ni... Pero bueno, pues bueno, sí. que mira, de todo se aprende, tío, De ¿verdad? todo se aprende y bueno, nada, ya digo, una vez más, mi agradecimiento a toda la gente que habéis empezado, bueno, que me habéis apoyado tanto en la cuenta una como en la cuenta de Mm. Rayitox, en la cuenta de Rayitox Art, que me habéis empezado a seguir. Desde aquí mi solidaridad y mi cariño a Emil, que ahora mismo yo sé que le debe estar pasando mal. Y nada, no sé qué más Hombre, decir. Pues que muchas gracias a toda la gente que es estáis ahí vamos a hablar apoyando. claro, es una gran putada, Es porque una, para es mucha una gente es su putadísima. Sí, escaparate sí. principal. En tu caso, que haces vídeos en YouTube, caramba, era lo que, como anunciábamos todos los art maratones, los concursos, los vídeos, es tu cuenta de Todo era. Instagram, Sí, 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 tu sí. mayor altavoz. Entonces, si te Sí. dejan sin eso, También ha sido poco lo una que catarsis, ¿no? De decir, hostia, qué importancia tiene en mi vida, ¿verdad? O lo que frágil es, ¿no? te da mucho que pensar, te da Sí. muchísimo que pensar. Y Y la alguna verdad que, conclusión, reflexión interesante a raíz de esta experiencia? bueno, varias. Creo que una es que mejor, o sea, a nivel práctico diría, no pongáis todos los huevos en la misma cesta. O sea, abriros dos cuentas, eso. A nivel práctico, yo recomendaría eso. Una, abrir dos cuentas por si acaso. Si una os la hackean, como mínimo que siempre esté la otra. De hecho, la de Rayitox Art la he podido aprovechar, que era una que yo ya tenía abierta. Ajá. Dos, no pongáis las mismas contraseñas, la misma contraseña para No, todo. eso nunca Yo se me debe acuerdo hacer. cuando me ha pasado esto, lo de hackeo, o sea, sudé tinta porque tenía la misma contraseña para todo. O sea, Claro. que fue como enterarme, ver que me había hackeado, recibir esto por WhatsApp y al momento, bla, 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 cambiar contraseñas de banco, de Google, de todas partes. Porque digo, si me ha conseguido esta contraseña, me ha conseguido lo de Instagram, por suerte el tío no se dio prisa, pero me podría haber jodido YouTube, que no pudiera entrar a YouTube, que no hubiera podido entrar en mis otras cuentas de Facebook, que no pudiera haber entrado en mis otras cuentas de Instagram, o sea, nada. Me podía haber Sí, sí, jodido sí. la vida, pero bien, bien jodida. O Sí, sea sí, sí. que contraseñas, tratar de que no sea la misma. Y luego, otra cosa también que he visto que lo recomiendan en todas las páginas en las que hablan sobre este tema, Ujú. y es que activéis la verificación por dos pasos, o activación por dos pasos, o confirmación Ah, por lo dos de pasos. confirmar con el móvil también, ¿verdad? Ok. Eso es una muy buena estrategia porque si por lo que sea te quieren cambiar el correo, cuando ellos cambien la cuenta de correo para que les llegue a ellos, Sí. a ti te pedirá la confirmación de si realmente tú estás queriendo cambiar el correo o no. Y tú podrás decir, no, yo no estoy haciendo esto, simplemente no lo autorizas y ya, problema resuelto. O sea Ujú. que la activación en dos pasos, amigas y amigos que me seguís y que estáis siguiéndonos este canal, activarla, ¿vale? Muchísimas gracias, Marco Malbicho, por esos 100 pesos argentinos. Te agradezco un montón, se agradece el apoyo. ¿Y qué hacemos ya? Sí, Fíjate que lo estoy que pasa es por... que habría que Sí. preguntarle a Marco Malbicho si los 100 pesos es para que ya hablemos de su cuenta o... Te recuerdo que Es, aunque hemos hecho este prólogo de sobre lo que ha pasado con tu cuenta, estamos analizando cuentas de Instagram de seguidores. es Por lo verdad, es tanto, verdad. Pues yo es Marco, que pronúnciate. antes de recibir este super chat, yo lo que te iba a decir igual era cortar este directo, que dejarlo simplemente como ha pasado esto, consejos Bueno, lo para que, tal, y hacer ahora otro que sea solamente ya de comentando otras cuentas de a Instagram. ver, sí, sí y no, porque hemos hablado también de lo de comentar seguidores en en la cuenta nueva que te hiciste. O sea, creo que va al hilo, ¿eh? ¿Sí? Vale, va, Sí, pues no en pasa ese nada. Yo creo caso, que va un poco al hilo. pues venga, Vale, empezamos, comentamos la cuenta de Marco Malbicho y luego empezamos a comentar vale, me parece bien. eh, cuentas Me parece de bien. otros Y seguidores. lo hacemos, empezamos por la cuenta nueva que tú tuviste que hacer y luego ya seguimos con con la clásica, por así llamarla, Vale, ¿no? vale, Y sí, me todo parece como bien. siempre. Vamos Vale, a ver pues empezamos la cuenta de Marco Malbicho. a ello. A ver si la encuentro por aquí. No está disponible, vamos a buscar, espera. Marco Malbicho.
Ah, vale, ya la tengo. Hostia, qué bueno. Hay cosas guapas aquí, ¿eh? Vale. Ya hablaron de mi cuenta, gracias, pero si quieren, pues venga, pues vamos a hablar de tu cuenta, Claro, Marco. para que la gente se anime. Sí, ya que has hecho ahí Bueno, un para los super chat. que hayan visto esta sección por primera vez, lo que Sí, hacemos contamos un poco, Ray vale, y es verdad. yo es abrimos su listado de seguidores y escogemos cuentas al azar, comentamos los trabajos que vemos en esas cuentas Eso es. y en caso de que enviéis un super chat, pues tendríais prioridad sobre, sobre esa A la elección, hora de ¿no? comentar una Eso cuenta y tal. es. Eso es. Vale, venga, pues vamos a comentar la de Venga, Marco, comentamos la de Marco, que nos ha que la enviado un verdad que super me ha chat. sorprendido, me ha sorprendido. A ver. Vamos a ello. O sea, que la de Marco ya la am, habíamos comentado en otra ocasión. Ah, sí, 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 la sí, sí, recuerdo. sí, 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 sí. La recuerdo, pero Ostras, bueno. pero aquí hay material Hay nuevo trabajo también. nuevo, ¿eh? Sí. Uy, Eh, aquí hay uno que tiene un aire a... Hombre, yo creo que es él. Yo Tiene creo un que es el aire, un doctor amigo, a Soriano. un viejo amigo del canal que... Sí, sí, sí. Es el doctor Soriano. Pues mira, si te parece, podríamos igual Sí, me comentar. gusta. Podemos comentar Comentemos esta esta imagen y ya hora. está, ¿no? Esta Sí, misma. venga. Bueno, del estilo de Marco Malbicho, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es este delineado, Mm, ¿vale? Que es inevitable que nos recuerde un poco a Moebius, ¿no? sí, sí, sí. Este general, trabajar con estas ondas y tal me conecta mucho con Moebius, del cual soy gran admirador. Y creo que lo que es el Doctor Soriano está bastante bien conseguido. O sea, yo creo que igual le bajaría un pelín los ojos, pero no sé si, ¿sabes? Como que la nariz le ha quedado un pelín larga. Mm. Quizás igual lo bajaría un poquito, pero vamos, que sí, enseguida hemos visto que es él. La Sí, pero yo expresión no está muy creo bien que Marco esté conseguida. buscando esa corrección anatómica en este caso, ¿no? Me parece más un ejercicio de expresividad que Sí, sea, o sea, fíjate la expresión seria de Francisco Soriano, está clavada, o sea, es idéntica. sí, sí, Eh, totalmente. pero a ti que eso, el hecho de que le salga esa especie de criatura, que hombre, va un poco en el estilo, ¿no? De este artista, ¿qué te Ujú. sugiere? O sea, el hecho de esa especie de ser que le sale del Pues cráneo. la verdad es que no sé muy bien cómo interpretarlo. Porque o sea, esta imagen, yo no sé a ti, a mí me parece como si fuera un carnero, ¿sabes? Sí, Bueno, de hecho, un carnero. A ver, el macho. Un carnero. Es que un carnero es un cabrón. No, no, pero te digo una no cosa, creo que haya hecho ese tipo de conexiones. es un pinche cabrón. Sí, pero bueno. Pero hombre, te digo una cosa, Soriano tiene en algunos aspectos, así con esa seriedad, es cuando se pone de negro, como esas, no sé si recuerdo que si tiene, se pone esos jerseys de cuello alto, esas camisas que él lleva y tal, Sí. tiene ese punto así como satánico, pero en plan, ¿sabes? Como recuerdo un fondo que tiene en su casa con unas flores, así como una especie de estampado de flores, así como de lis. Mm, Eh, mm, a mí me da como si fuera el retrato de un artista con pesadillas ahí que arrastra. Es oscura la obra de Soriano. A mí mm. me parece que es bastante tenebrista la obra de Soriano. Quizá Entonces, ¿tú has visto tiene muchos cuadros donde aparecen referencias también que son muy del estilo, mm, que son muy similares. Igual claro, también y va por las ahí. calaveras también que hace bueno, Mm. sí, 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 me parece. Am, sí, Bueno, y yo creo que lo que hablabas tú de la línea, esos volúmenes, que evidentemente es mucha herencia de Moebius, pero no es sí. fácil. O sea, que te guste Moebius, imitarle no es fácil. Es decir, Mm, cuidado, es muy complicado. Me destacaría mucho eso, lo bien realizado que están los volúmenes de pues, esas partes que se retuercen de la piel, sobre todo del cráneo ese que sobresale, ¿no? En cuanto a todo lo que son tramitas y tal, lo veo, vamos, me encanta, lo veo muy, muy brillante. mm. Anatómicamente, no creo que sea lo que más le importe a este artista. Creo que lo que más le importa es eso, la textura, el volumen, el que notes como las partes blandas. Eso es lo Mm. que creo que en este caso más le importa y la verdad Sí, que sí, lo sí, logra. sí. No, no, está muy bien conseguido. Me llama también mucho la atención cómo, o sea, realmente hay como dos planos, dos volúmenes tan distintos, ¿no?
Mm. la cabeza del carnero y lo que es su cara está muy bien integrada. Porque realmente lo que vendría a ser la frente y lo que vendría a ser la mejilla, ¿sabes? Si simplemente relajas un poco la vista, es como que puede ser la parte de la lana, ¿sabes? La parte Mm. blanca Sí, 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 de sí. lo que vendría a ser eso, la lana, ¿no? Del carnero. Sí, Y sí. está, la verdad que está muy bien integrado. O sea, me gusta mucho el trabajo. O sea, que Eso es una idea felicidades. original, a mí me parece muy original en cuanto a idea. Una serie de retratos así, ¿no? Que se mezcla esta especie de pesadillesca con tal, me parece muy interesante como serie. Mm. No, está muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta a mí también. Buen trabajo. Sí, es que Ah, ya habíamos visto la obra de Marco y creo sí, que había consenso en que a nivel dibujo, a nivel originalidad en el concepto, en fin, no, no, está muy bien. salta a la vista, o sea que no hay mucho más que añadir. No, no, la verdad es que es una máquina, ¿eh? El tío. Sí. Joder, mira, este Pero también. ves, es que es lo que veo, le preocupa eso, la expresividad, hasta qué punto puede Mm. retorcer los cuerpos. Creo que eso es un poco por donde él quiere llevar su trabajo. Hostia, Si me el encanta ojo eso. queda perfectamente alineado con la nariz, eso no creo que le preocupe tanto y es que en realidad funciona. Pero fíjate, si haces un poco de memoria, Mm. hicimos un especial de Moebius hace Sí, tiempo, sí, 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 sí. y al Me final del acuerdo. vídeo hablábamos, veíamos un dibujo, un autorretrato del propio Moebius y veíamos los detalles que tú me decías, acerca más la cámara, tal. Sí. Y nos dábamos cuenta que incluso cuando acercabas la cámara, la mano o partes de la cabeza que Moebius hacía estaban como muy retorcidas, no tenían mucho... Mm. sí, pues se retorcían, se tal, pero funcionaba bien. Es que a veces no se trata de que el dibujo sea perfectamente simétrico, que todo esté anatómicamente milimetrado, no. Se trata de que funcione y un dibujo a Mm. veces funciona o no funciona. Sí, sí, totalmente. No, no. ¿Sabes lo que me gustaría, Marcos? Que supongo que si nos estás viendo, me gustaría saber qué tipo de rotring o punta fina usas. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el material que usas? Si lo puedes escribir, porque tiene pinta de que, o sea, me gusta el Sí, trazo, será. cómo queda y tal. ¿Tú qué crees que es, Marc? ¿Tú qué puedes hablar Yo más? diría que evidentemente es un rotulador calibrado, un tipo de rotring, pero he visto algunos más abajo con incluso en azul, o sea que probará con diferentes herramientas de tinta. Mm, Lo que sí creo que, o por lo menos no he apreciado, es nada parecido a... O sea, creo que le gusta bastante la línea uniforme. O sea, no he visto nada ujú, que tenga que ver, vamos, por lo que he visto así muy rápidamente, nada que tenga que ver con plumilla ni pincel, o sea, nada que sea una línea mm, que sea más gruesa o más fina. Bueno, da otro efecto diferente. mm, Para las tramas esas tan, como hablábamos, más tan tipo Moebius, claro, lo que se precisa sobre todo es un rotulador que tenga línea uniforme, no que module, ¿no? Entonces sí, me ujú. imagino que probará, pero sí, yo apostaría por sí, un rotring, algún tipo de rotulador calibrado. Estilógrafos de varios grados. Vale, Mm. vale, vale. Sí, bolígrafos Pues, de tinta fluida que se llaman, sí. pues está muy bien. Me gusta mucho el trazo Mm. que tiene. Me gusta mucho. Vale, va. Vamos a Venga. ver qué más. David Rejas. David Rejas, pero nos falta, si puedes indicar cuál es tu dirección. Ah, mira, David Rejas 34 es mi Instagram. Ahí Vale. le Ah, eché un otro superchat. superchat, Vale, ¿no? Hemos recibido. sí, David Rejas Vale. 34. Vale, pues un segundo que lo activo y ahora os lo muestro. Me pregunta por ahí Alec, llegué tarde y no me enteré. ¿Ya recuperaste tu cuenta? Sí, sí, ya la he recuperado. Si luego miras el vídeo con calma, lo explico todo. Sí, Ray ha subido unos stories en su cuenta, la antigua, vamos a decir la antigua, pero es que era tu cuenta oficial, Sí, 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 sí. explicando que ya recuperó la cuenta y que está todo bien. Eso es. Vale, aquí tengo a David. Vamos a compartir pantalla. Un segundito. Y aquí está. Vamos a ver Vale. si nos encontramos. Vale, Ahí a está. David le David habíamos Rejas comentado 34. antes, nunca, ¿no? Pues ahora no me acuerdo, la verdad. A Yo ver. creo que no, no me suena, Sí, a mi hora de entrada tampoco me suena. no me suena. Vale, pues lo que tú, ¿cómo hacemos? Como hacíamos lo de cierro los ojos y digo centro, izquierda, derecha, algo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que, o sea, aquí es más bien trabajo de fotografía, ¿eh? O sea, son fotografías de Bueno, puertas. Vale, va, pues
Tú dirás, izquierda, derecha o Venga, centro. 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 Ajá. Vale, cuando tú digas, paro. Vale. Ya. Bueno, subo al de arriba porque si no se Sí, quedaba aquí una foto de... mejor. Vale, vamos a ver. Hombre, te digo una cosa, Ray. Si cuando estamos con un proyecto donde se ve una serie tan clara, que es fotografías de puertas, en realidad Sí, se puede hacer un comentario general, ¿no? O sea, sí, no es es verdad. necesario a lo mejor. O sea, otra cosa es cuando vemos una cuenta donde hay trabajos muy diferentes, ¿no? Donde cada publicación es un trabajo muy distinto. Pero si aquí el concepto está tan claro, publicación tras publicación, como que son fotografías de puertas, pues Ujú. creo que podemos hacer una valoración más general, ¿no? ¿Te parece? Me parece bien, me parece bien. Am, vale, bueno, a mí me gusta mucho el contraste porque realmente, o sea, veo que hay puertas de diferentes lugares. Mira, puertas del Perú profundo. Arriba había fotos de puertas de Nueva York, me parece, ¿no? Mm. Esta es de Bueno, Nueva York, a mí a sí. priori, a mí ya te digo que me encanta cuando un artista se para a observar cosas que damos como comunes y nos las presenta, o sea, nos hace pararnos en cosas que seguramente la mayoría de la gente pasaría de largo, ¿no? O sea, una Sí. puerta, por ejemplo, o sea, es un objeto que, bueno, que es común y que, bueno, pues convive con nosotros sin darle la mayor importancia. Cuando un artista se detiene ante eso y le intenta, mira, creo que por aquí ya se va a Sí, otras es que cosas estoy leyendo que distintas. pone mis pinturas están más abajo. Ah, vale, pues lo que Baja más, prefieras. está tu Sí, retrato. A ver. Tan, 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 tan. Jo, me gustan mucho estas obras, ¿eh? sí, 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 tienen Sí, me un... gusta mucho, mucho. A ver. Ah, la joder, claro. Ya me acuerdo. Hostia, David, sí, sí, sí. Ahora mismo no te ubicaba, pero ya está. Uy, tiene también ahí una de Soriano muy Sí, potente, ¿eh? brutales. Sí, sí, ya recuerdo. Hostia, sí, sí, está increíble. Este dibujo es una pasada. Bueno, bueno, gran dibujante, ¿eh? Mm, Sí, sí, sí. Está tal cual como el que tenía yo en. sí. Vale. Hostia, y qué raro que no tuviera aquí un like mío, tío. Bueno, pues ya lo Mira, sí, sí, ya has lo tengo. Mira, enmendado. mira, esta de Soriano, ¿eh? Sí, brutal, brutal. Brutal. Le ha quedado muy, muy bien. Sobre todo me encanta cómo aplica las masas, sí, como muy planas, así como tiene un aspecto como escultórico que me parece muy potente, muy bonito. Sí, Wow. y el volumen está Muy, muy bien. muy logrado. Cada arruguita, muy bonito, muy bonito. Hostia, por cierto. Sí. Pues, y supongo que David Rejas 34 será la edad que tiene, ¿no? Qué O jovencito. quizá de cuando se hizo la O cuenta. cuando se hizo la cuenta, es verdad, claro, claro. Claro, a saber tú. Oye, pero me gusta mucho, o sea, lo que estoy viendo me encanta. Me gusta mucho también, por ejemplo, estas obras donde contrasta el rollo este así como más, ¿no? Contemporáneo con Sí, imágenes más antiguas. sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, Veo, muy sí, bien. veo como series muy diferentes. Tal vez, bueno, está todo un poquito en lo que es la cuenta, un poco caótico, un poco desordenado, ¿no? De repente tenemos retratos, de repente Ya, tenemos... me río un poco porque sé que ahora la mía, que voy a tener ahora que ir subiendo material para ir Mm. volviendo a llenarla con todo lo que vaya, lo que tenía y lo que voy haciendo y tal, la mía seguramente también va a estar súper caótica porque voy a Claro, empezar es ahí normal. O sea, mezclando. que cuando sobre todo tienes diferentes proyectos dentro Claro. de tu línea de trabajo, pues es muy difícil mantener cierto orden. Pero es Mm. verdad que se hace más cansado ver todo el trabajo cuando está demasiado desordenado. Le diría eso, que le diera una vuelta a ver de qué manera ordenaría mejor las diferentes series que tiene. Ujú. Tal vez agrupar más las fotos. Si tiene varias fotos de puertas, a lo mejor agruparlas un poquito más. Ya. O, Bueno, pero eso, de hecho, de alguna manera lo ha hecho porque si te fijas arriba del todo, mira, todo esto son puertas. Y luego ahora, todo esto son pinturas. Mira, pero pinturas, tampoco vería pinturas. descabellado, tampoco debería descabellado, aunque eso ya es una elección muy personal, el tener otra cuenta de Instagram solo de ese proyecto de puertas, ¿eh? Ya, Sea, sobre todo ya. porque cuando hablamos de proyectos de trabajo tan diferentes los unos de los otros, te rompe mucho. De repente estamos viendo un fotógrafo que tiene unas fotografías maravillosas de puertas, bajamos y de repente vemos retratos a lápiz, bajamos y de repente vemos, o sea, es tan diferente lo que le interesa a este artista
y tiene tanto peso en sí cada proyecto que no sería descabellado el que se abriese un par de cuentas o incluso tres y que cada cuenta pues a lo mejor hiciera, pues desarrollara cada proyecto, ¿no? Sobre todo Bueno, porque hay gente que le puede interesar el proyecto de fotografía, pero a lo mejor no el de retratos, y hay gente que le, o al revés, ¿no? ya, es Entonces que es ahí me algo que pasa un poco debería lo mismo, tío. plantearse. ¿El Me qué, pasa Ray? un poco, que me pasa un poco igual, porque si te fijas, mira detrás, o sea, Mm, yo tengo una parte que es más performática, sí, otra que es más pero no, pictórica de no la es lo mismo, calle, Ray. No es lo mismo, porque tú ¿no? estéticamente tienes mucha coherencia en tu Bueno, trabajo. como que está más, más Eso es. Es que al final enlazado, ¿no? es, Instagram es todo muy visual, entonces es que estéticamente tenga una coherencia. Y hombre, en los retratos que hemos visto a lápiz en comparación a la fotografía de la puerta, pues podrían parecer de artistas distintos, Ya, que lo ¿sabes? ves como muy diferente. Bueno, en todo caso, vamos a No, ir. no, de factura no le pongo una pega, ¿eh? O De sea, factura no hay, no hay ninguna vamos, pega. Y esto me profesional a encanta. full. O sea, este Bien tipo foto, o de. sea, bien presentado cada obra, o sea, no le pongo una. Conceptualmente también me gusta mucho. Sí, la verdad que está Eh, increíble. Está muy, muy, muy bien. O sea, me encanta. O sea, me gustan mucho, mucho estas obras. tiene un rollito así muy NFT, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es verdad. Pero realmente me gusta. Me gusta el efecto este Vamos, que de hecho, consigue. no sé si este artista habrá probado esto de las NFT, pero se lo recomendaría porque este tipo de obra que estoy viendo ahora mismo puede que tuviera buena acogida en ese tipo de... Mm. Oye, me gusta mucho, ¿eh? Me Sí, gusta sí. mucho este trabajo. Tengo curiosidad, no sé, luego miraré a ver si hay algún sitio donde se vea con más claridad. Si son lienzos que van por separado, ¿sabes? Cada uno y luego los ha Sí, juntado. como ya. O si realmente es un lienzo cuadrado que lo ha dividido en cuatro partes y tal, Mm. ¿sabes? Tengo curiosidad por saber eso. No sé si David puedes comentarlo, pero me encantaría saberlo. Eh, saber cómo lo tienes. Porque mira, ¿ves? Aquí que se ve esta línea blanca. Igual es eso, igual es que son. Imágenes diferentes montadas, ¿no? A lo mejor sobre Sí, como que ha hecho. como un Sí, eso collage, es. ¿no? Ok, Sí, puede ser. sí, ¿ves? Muy interesante. Me Sí. parece. Me gusta a nivel cromático, me gusta mucho el cómo le queda, ¿sabes? La elección que ha hecho de estos colores, cómo los ha ordenado, me encanta. La temática también. Bueno, cuando tenemos un artista con una buena base de dibujo, un buen sentido plástico de las cosas, pues es bastante previsible, en el mejor de los sentidos, que Ujú, va a tener luego, si prueba otras cosas, pues bastante buen gusto, ¿no? A la hora mm. bueno, pues de probar aquí esta especie de efectos, glitch, así que le mete a estas imágenes. Bueno, ya digo, o sea, lo que veo es eso, un artista de muy buena calidad que tal vez tiene inquietudes demasiado dispares y debería plantearse de qué manera las presenta para que, porque es que sucede eso, a veces si no hay una coherencia estética muy sólida o muy evidente, no es mala idea el o sea, trabajar líneas separadas, pero totalmente separadas, es decir, con cuentas distintas, con... Es Ya. cierto que a lo mejor eso requiere más energía que centrarse solo en una sola cuenta, pero no es, o sea, yo me lo plantearía en un momento dado, ¿sabes? En tu caso ya digo que es diferente, Ray, que tú te ponías antes de ejemplo, pero es que es diferente, porque tú aunque hagas vídeo, hagas mural o hagas performance, mantiene toda la misma esencia estética, una coherencia estética. Ujú. Aquí veo, ya digo, parece, hay momentos que si no supiera que estamos hablando de la cuenta de un seguidor, podría pensar que es una galería de arte, Mira, está de muy bien este diferentes... texto que he escrito aquí para entender un poco, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si los personajes de pinturas clásicas existieran en la época de los ordenadores y celulares? Pues yo, aparte de imaginarlo, lo hago realidad, creando nuevas obras inéditas, mezclando la tecnología y los filtros que son actuales, aplicándolos en obras antiguas, dándoles nueva vida. De esta manera me aseguro de hacer combinaciones y obras nunca antes vistas. Pues me parece que está bastante bien, o sea, tanto el concepto Mm. como No la es mala técnica. idea esto, ¿eh? De presentar como un texto previo, si vas a hacer una serie nueva. No es mala idea, ¿eh? Sí, Para sí, separar un poquito. sí. Lo ha hecho con las puertas, a ver. Ahora tengo curiosidad. Mira.
Le podéis dar mejor. Ah, mira, pues No, más no o es mala menos. idea, ¿eh? La verdad que estaba bien pensado. Está bien Sí, eso es pensado. una muy buena idea, ¿eh? Sí, sí, sí. También Está... creas como una separación, ¿no? Como si fueran, sí, como si fueran habitaciones, ¿no? Donde tienes diferente tipo de obras, sí. A ver, No, perdona no por es el mala mareo, idea, ¿eh? no es Por ir mala tan idea. arriba para abajo, pero quería. A ver. Ah, mira, ¿ves? Sí, sí, o sea, hace el texto, luego viene Sí, la serie. sí, sí, sí. Tuve la suerte de poder visitar los mejores museos, galerías y ferias de arte en distintos países. Tengo la certeza que mis obras son tan raras que jamás se ha hecho nada igual. En mis anteriores propuestas artísticas, el mundo del arte se tardó casi 10 años en reconocer y validar el estilo que hoy en día varios realizan y siguen. Hacer fondos de grafitis junto a algún personaje clásico. Hoy en día mis obras tratan sobre la deconstrucción digital de la imagen involucrando las grandes obras de arte y el desarrollo de nuevas tecnologías, apps, desarrollando como propuesta estudios realizados con los nuevos medios que culminan en pinturas y o collage digitales. Pues muy bien, está Sí, 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 sí. bastante bien argumentado, la verdad. Nada, muy bien, muy bien. Sí, un artista que está Pues conectado a su tiempo y sí, a la vez con el pasado, me mm, parece potente, me parece potente. pues sí. Vale, pues nada, felicidades. No, no se puede decir mucho más, David. Muy buen trabajo. Mm, Vale, dejo de compartir un segundo y voy buscando la siguiente persona que ha hecho un super chat vale. para que comentemos su cuenta de Instagram, que es Maximiliano Sandoval. Vale, voy para allá. Vamos a ver, un segundo que te busco, Maximiliano. Maximiliano.pintor. Vale, pues voy un momentito. A ver. ah, Maximiliano.pintor. Ups, espera. Pintor. Maximiliano Sandoval, Maximiliano.pintor. Vale, ya está. Vale, te voy a seguir también. A ver, un segundo, compartir pantalla. Vale, pues venga, vamos allá. A ver. Ujú. Ah, vale, recordad a todas las personas que queráis que si me etiquetáis en la cuenta de Rayitox, en los stories, pues os iré también, o iré compartiendo vuestros, bueno, las imágenes o los vídeos donde habléis de este vídeo que estamos haciendo ahora y nos etiquetéis a Mark Jules, que ya sabéis que es arroba, que es Mark Jules, punto tal cual, Sí, ¿no? Todo todo junto. junto, @marjules. Así Arroba soy en Mark todas Jules, las, en Twitter, en todas partes, eso @marjules. No es. me Y el mío compliques. que es arroba rayitox, ya sabéis cómo va, con dos L's y con X. Vale, así también te ayudo a ti también ahí a que tu cuenta, a ver si entre todos nos ayudamos. Vale, pues venga, ya Me estamos llegue un aquí. mensaje diciendo, ¿quieres verificar tu cuenta? Vale, ya estamos en la Así cuenta de déjame con mis 2000 Maximiliano. seguidores. Maximiliano.pintor. Venga, vamos Ya, a. que me ha gustado, tiene muy buena pinta. Joder, es que, madre mía, ¿cómo pintan en México, eh? Es que es una pasada, tío. Sí, Es una pasada, tío. muy bien, ¿no? Bueno, o sea, yo de lo que he visto así, vamos, de lo poco que has mostrado, o sea, me está encantando. Ya digo, cuando veo una obra coherente que no me da saltos de... ya me gusta, ya me engancha. Y este rollo así como tenebroso me gusta bastante. Uy, qué buena. Esta, por ejemplo, esta que acabas de... Dale un Sí. momento, me ha encantado. Fíjate ese pie como inacabado, ¿lo ves? Y O la sea, pierna, sí. bueno, y en Y la general, ¿no? cabeza. Tiene como partes que están inacabadas, otras muy, muy acabadas. Sí, Ese contraste proceso me por ahí. parece muy bueno, me gusta, muy original, me encanta. Pero es curioso este estilo así en cuanto a lo que es el tono, ¿no? Este tipo de tono ocre que le da un rollo como clásico, ¿no? Bueno, a mí me recuerda en el mejor de los sentidos mucho a vamos a decir, la escuela Soriano, Sí, por ¿verdad? eso sí, estaba pensando lo mismo. Sí, sí. Pero y hay más artistas que también tienen este toque así como clásico. ¿Sabes? Que le tienen esta. Sí, no sé. Este toque así, ¿no? Como ese tono. Es como si fuera una pieza antigua, de alguna Mm. manera. Pero, hombre, estamos hablando, por lo que pone aquí, de óleo sobre lienzo. Por lo tanto, sí, evidentemente hay una inquietud de este artista por las técnicas clásicas, tradicionales. El tema no es que si eso te gusta o te deja de gustar, el tema es que lo hagas bien.
Y yo por lo que estoy viendo aquí, pues veo una buena realización. O Mm. sea, veo bastante trabajo detrás. Sí, sí, desde luego. ¿Quieres que nos centremos en alguna obra en particular de las recientes Ah, mira, o esta. hacer una vista general, lo que tú quieras? Mm, Esta es del 2017. Fíjate, o sea, esta obra no digo que esté mal, ¿eh? Pero si tú comparas esta pieza del 2017 con las piezas que son más recientes, Bueno, hay una evolución siempre, hay una claro, evolución evidentemente. total, ¿eh? Sí, sí. E incluso se nota una Eh, evolución, fíjate, hasta en la fotografía de las obras. No sé si las hará él mismo o tendrá un amigo fotógrafo o lo que sea, pero se va como profesionalizando a medida que se van viendo las obras más recientes. O sea, que hay mm, una clara evolución del artista. De hecho, sí. las primeras que hemos visto, que has mostrado, muchas me parecían copias de cuadros clásicos. No sé si he visto por ahí, me ha parecido ver algo de Velázquez o alguna cosa así, pero aquí veo como que ya el artista se va, o sea, ya ha echado a andar el profesional, ¿no? Pero Ujú, las primeras, las que están más abajo, pues evidentemente parecen más ejercicios. Esta, por ejemplo, me parece bastante potente esta obra, sí. mm, Con esa sí, sí. mirada. La verdad que sí. Eh, Sí, Maximiliano. me gusta mucho el que veo una coherencia en cuanto a la biblioteca es un poco, iba a decir la biblioteca de color, que es una cosa que decimos en diseño, pero Mm, en pintura también viene a ser. O sea, que tiene como es como que tiene, se ve, se reconoce muy bien su obra en cuanto a la elección de color, todo eso me gusta mm, esa coherencia. Que está bien probar cosas diferentes, no digo yo que no, pero una cosa es lo que tú pruebes, eso lo hemos hablado alguna vez en otros vídeos de comentando cuentas de Instagram. Una cosa es lo que tú pruebes y otra cosa es lo que presentas en tu cuenta de Instagram, que al final no deja de ser como tu galería. O sea, tus mm, ejercicios, tus experimentos artísticos, hay que hacerlos. Es parte de la trayectoria de un artista, pero a veces no es necesario compartir cada pincelada o cada cosa que haces con el público, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que sí. me gusta de este artista es que veo que la obra que presenta está muy seleccionada, muy pensadita y cuando bajas y subes un poco el scroll, te das Sí. cuenta que todo tiene como mucha coherencia, ¿vale? Todo tiene como que entra dentro, se ve todo como nada desentona, por así decir. Y eso creo que le da todo un poco, pues una coherencia tanto temática como técnica que, bueno, pues creo que le da al final cierta solidez a su trabajo. Mm. Esta pieza, por ejemplo, me parece brutal. O sea, Yo lo esta que me pieza me pregunto parece es si brutal. del 2016 que pintaba así, fíjate, ¿eh? Mm, Ahora, en 5 años, a estar pintando piezas como las que está pintando, tío. sí, Porque, aquí, por ejemplo, estas tres mismas, ¿no? sí, 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 sí. Ha habido esta evolución. Dentro de 5 años, Sí, sí, no, ¿dónde no, creo que estará? estamos ante un, Sí, vamos, sí, sigue desconozco así. qué edad tendrá Maximiliano, pero que le auguro, vamos, grandes obras en su camino, porque Mm, se ve un progreso evidente, vaya, sí. se ve un ¿Cuántos progreso años tienes, evidente. Maximiliano, si nos estás viendo? Que tengo curiosidad por saber tu edad. Retomando al maestro Barguetawi. Sí, sí, hay mucho trabajo aquí, hay mucho trabajo y fíjate, sí, sí, sí. Madre Oye, mía, ¿cuántas veces habré pintado yo esa figura de ese pie cuando estudiaba dibujo? Bueno, incluso tengo esa escultura por aquí por casa de cuando doy clases a mis alumnos y tal. mm, Uf, muy, muy bien. Sí, que tienes una sí. escultura ¿y de qué es? ¿De qué parte del cuerpo es? Bueno, ¿quieres que vaya por ello? No, bueno, como Tengo el quieras. pie ese, ¿eh? Seguro tengo ese pie. Mira, yo lo que tengo. Yo tengo por aquí a mi amiguito. Tengo bueno, no se me escuchará ahora, ¿no? Sí, se te oye más o menos. Tengo varias. Tengo varias cabezas de esculturas romanas. Bueno, el pie ese concretamente, aquí está. Ah, sí, sí. Tengo, creo que de la Conde también tengo algo por ahí, algún busto. Mm, Sí, sí, sí. Pues
Me acuerdo no hace mucho con Joan Vidal, no sé si te acuerdas, que el que ganó el concurso de Artalen, este Vale, ok. artista así joven, que comentaba que allí en Granada se había pasado un montón de, casi todo el año, haciendo ahí, dibujando, pues eso, figuras, ¿no? En yeso, que si Es era duro, pie, es la duro, es mano, tal, duro. no sé qué. La práctica de volumen es dura, es muy dura, pero es muy útil también. Te hace un clic cuando ya coges el dominio al volumen y eres capaz de soltarte de eso y hacer ya tus propios trabajos. Bueno, pues mira, yo creo que estas últimas obras que tú comentabas de este artista, Ujú. seguramente, vamos, no, seguramente no, segurísimo, están apoyadas por muchas horas practicando volumen, haciendo esculturas, dibujando escultura, quiero decir. Mm. Y bueno, pues fíjate esas primeras obras que veíamos con esa cabeza en 3/4 muy plana y esta última obra que tiene de esa cabeza que teníamos ahí arriba con un 3/4 donde ya vemos volumen, casi esa tridimensionalidad que es casi palpable, ¿no? Eso viene de practicar mucho el dibujo de escultura, porque es que es la manera en la que puedes pasar, o sea, en la que tu cerebro aprende a trabajar el volumen al plano. Yo, de hecho, recomiendo siempre que es mejor, si vas a copiar un objeto para practicar dibujo, volumen, que sea un objeto tridimensional, ya digo, como esta Mm. escultura, Sí, ¿vale? sí. O sea, o un objeto que tengáis por casa. Siempre es mejor copiar de un objeto real que de una fotografía, porque la fotografía ya nos ha solucionado el 3D. Si tú copias de una fotografía, imagínate que tuviéramos la fotografía de este pie. Es peor, porque la fotografía ya ha traducido lo tridimensional en 2D y entonces tu cerebro trabaja menos. Pero es Claro. cuando copiamos directamente de un objeto tridimensional, te obligas al cerebro a llevarlo al papel, a convertirlo en 2D y ahí se produce más trabajo, más esfuerzo de dibujo. Bueno, un Mm. pequeño tip. No, no, muy bien. Me dicen por aquí que tiene 23 años. Wow, Maximiliano Sandoval pues dice, estoy por cumplir 23. Maximiliano, no lo dejes, ¿eh? Porque Madre mía. ya te digo, o sea, te esperan grandes obras y ya cuando... Ahora mismo yo veía eso, el trabajo de alguien que está como muy incipiente, ¿no? Pero Mm. fíjate, técnicamente muy desarrollado. Cuando conceptualmente ya le incorpores tu propia experiencia vital de los años, Ya va a ser increíble. va a ser increíble. O sea que Totalmente. felicidades. Bueno, hacemos un par más o tres. Sí, cómo no. Y vale, pues como no hay más superchats por ahora, o sea, no sé si las personas que no conozcan, bueno, Manolo Jurado, si quieren comentar, las gracias igualmente por la difusión que hacéis. Pues venga, vamos a ¿Otro superchat ha venido? otro superchat, sí. O Vale, sea vale. que es que, o sea, ya os digo, la clave para poder financiar el canal es o bien se hace con superchat o se hace al azar, porque si no, como habría tantas peticiones de todo el mundo queriendo que lo comentemos gratis, tenemos que dar prioridad a la gente que ayuda a financiar el canal y si no, pues dejamos que sea un poco al azar para que luego no haya conflictos de por qué has elegido Bueno, vamos a a decir esta o a mejor, este y no a mí. Ray, mejor que financiar, vamos a decir apoyar, porque financiar, la Apoyar, verdad sí, que bueno, financiar, bueno, tampoco sí, creo que no da sí, para sí. tanto, ¿eh? Vale, vale, bueno, pues apoyar, Bueno, sí, que, tienes razón, que tienes razón. se agradece. Sí, es verdad, suena mejor. Vale, pues venga, vamos a analizar el de Manolo Jurado, a que tengo la suerte de conocer y os digo que es una persona bellísima. Lo conocí ahí en Chipiona, Ajá. es familiar de Alfredo Zarazaga Ah, vaya. y tuve el gusto de poder degustar ortiguillas con él, con Alfredo, Mm, entre otras cosas. Y nada, es un gusto poder analizar su cuenta contigo. Venga, vamos a verlo. vale. Hay ahora bastantes superchats. Ahora habría que decirlo de ¡Momento Superchat! De Gustavo Mederos, 5 euros, que dice, no es para que comentéis mi Instagram, que me da vergüenza, es una ayudita al canal, saludos. Bueno, si te da Yo vergüenza lo no que. lo comentamos, pero que sepas Y que que somos bastante benévolos, yo somos creo, ¿no? benévolos, sí, Comentando. aquí intentamos no machacar a Aquí nadie. no, aquí hacemos crítica Sí. constructiva, pero vamos, al 100%. Intentamos apoyar a la Eso gente es, a que animar que. está tratando de eso, pues de crear, Y de de hacer que cosas. la carrera artística es muy dura, entonces no vamos a estar aquí Eso nosotros es. poniendo más piedras en el camino, al contrario, Y tenemos que mira, ayudarnos, ¿no? Vidrosoft también ha hecho otro super chat
Vale, Y dice de analizar la cuenta de su padre, si queremos analizarla. Pues claro, ningún problema. Venga, perfecto, va. lo que nos pidáis. Sí, sí. Pues venga, vamos allá. Empezamos con la de Manolo Jurado. Aquí lo tenemos. Ya se me está poniendo un poco el tono de tómbola, ¿eh? Manolo Jurado, venga. A ver, aquí tenemos las piezas de Manolo, que tiene... O sea, hay como varios registros aquí también. Es un poco lo que comentabas tú antes, ¿no? Sí. Digamos que Manolo tiene una línea que sería esta, ¿no? Que es Ujú. como más... que va más al detalle, ¿no? Así más Sí, 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 fina, sí. tal, más... Sí, más al detalle. Ujú. Aquí, fijaros aquí en los ojos, el Sí, trabajo sin que embargo, hay. aquí sí veo esa coherencia estética que te decía, ¿no? Como de, bueno, pues es mucho, es sobre todo retrato, técnica tradicional, sobre papel. Sí que hay cierta, aunque haya diferentes tratamientos, uno más sobre con mancha, otro más con línea, sí que hay Mm. cierta, por ejemplo, estos últimos trabajos, parece que aquí Manolo ya ha explotado completamente Aquí sí, es que y es como que experimenta más, ¿no? sí, es como si hubiera pasado una etapa. Sí. Esta es mi interpretación. La verdad es que tengo que decir que no tuve mucho tiempo de poder hablar extensamente del trabajo de Manolo, Mm, pero yo lo que veo es como que ha pasado una etapa más académica, ¿sabes? De, pues eso, buscar el reproducir lo más fielmente posible sí, la realidad y tal. Y sí, luego de repente ha entrado aquí en esta fase donde ya es como que se ha liberado de alguna manera y lo que es más buscar más el juego, ¿sabes? sí, No tanto el intentar reproducir exactamente una imagen, ¿no? Que ya sea que tiene una foto o en un objeto tridimensional, como simplemente dejarse llevar más por el sentir en el momento, mm, lo que le está pasando por la sí, sí, cabeza en sí, ese sí, instante o lo que sea. Como sí. mucho más suelto, ¿no? Es como que no busca ya tanto este rollo académico aquí. Puedes ver reticencias de, o sea, hay reminiscencias de un montón de artistas, ¿no? Desde Bacon hasta, yo qué sé, los futuristas, no sé, Mm. hay aquí como, sí, eso, como un toque de... Sí, le ha venido pues un poco una época más rupturista, ¿no? Con su anterior obra, ¿no? Mm, Sin embargo, yo le diría como crítica constructiva que no deseche el trabajo anterior, es decir, que en esta nueva etapa un poco que está haciendo con trabajo más sobre mancha, mm, que intente rescatar cosas anteriores, es decir, que intente a ver cómo puede fusionar una cosa y otra, puede darle resultados muy interesantes. O sea, a veces cuando te cansas de un tipo de trabajo y quieres iniciar otro, no se trata de empezar de cero siempre. A veces puedes coger lo mejor de lo anterior e incorporarlo a lo nuevo. Y a lo ya, o mejor sea, ahí, tú, por ejemplo, igual pillar una imagen que sea del, ¿no? Del estilo como claro, más clásico y, y- y y- y fusionarla y romperla de alguna manera o eso tratar es, de... eso es, Sí, me eso parece que es es, un eso buen es. apunte. ¿Sabes? Como pillar alguna de estas imágenes que tiene aquí y de repente, igual, pues mira, igual, por ejemplo, como lo que hemos visto, ¿no? En algunos de los Instagrams anteriores donde igual fusionaban Mira, eh, estas piezas que partes estamos más viendo, clásicas sí, sí, con... sí. Estas piezas que estamos viendo son muy buenas, ¿eh? He visto ahí unos retratos. Y me gusta mucho el formato este de una libreta Mm, y que se vaya viendo todo lo que sucede en esa libreta, me encanta. sí, es muy bonito. Mm, sí, sí. Sí, tiene un tipo de trabajo que se presta, pero porque lo estoy viendo aquí en este vídeo, se prestaría mucho a llevarlo a vídeo, a proceso, a ver cómo lo va haciendo. No sé si cuál es un poco la inquietud de este artista, si es más, bueno, pues presentar obra terminada y ya está, Mm, pero creo que sería muy interesante si se planteara grabarse en vídeo, mm. creando un poco estas piezas, comentándolas incluso, Sí, porque sin hacer fuerza. visualmente me refiero, como las deja como medio sin acabar, es como que Mira, tiene mira, una mira, parte. este es un poco Esa es como... preciosa, Ese tenía un esa poco me de lo que encanta. tú decías. ¿Te has fijado, no? Que tenía un Sí, poco sí, ese sí, toque así como sí, más... exactamente, como lo mejor de lo anterior y luego como más mancha, ¿no? Como lo Sí, nuevo. como, sí, un trazo más suelto. Eso a mí me parece muy, muy, muy interesante, muy Mm, interesante. sí, a mí también. No, la verdad que muy bueno el trabajo de aquí de Manolo. Me gusta. Pero Y bueno, esto que he dicho de grabarse mientras
se lo recomendaría prácticamente a cualquier artista Claro. cuyo trabajo está más basado en lo académico o vamos a decir más clásico, porque eso al final lo académico tiene un punto didáctico. Entonces, aprovechar el difundir tu obra y a la vez explicarle a la gente pues un poco el proceso y tal, aunque esto ya es una cuestión personal de cada uno, pues añade plus en cuanto a contenido para tu trabajo, que yo creo que siempre está bien. ¿Sabes? Que más allá Sí. de simplemente la fotografía de la obra acabada, el explicar el proceso, los materiales y tal, pues bueno, Ujú, le añades un poquito como de contenido a ujú. natural bueno, pues en este caso a tu Instagram, que puede ser interesante para mucha gente, ¿no? Mira, dice, tengo vídeos trabajando. Mira, aquí hay uno. ¿Ves? Mira, es que es, es premonitorio, ¿eh? Lo que decimos. Qué bueno, Esto ¿eh? me refiero, La verdad que fíjate. me gustan mucho los stop motions. Lo de ver el proceso de creación de los artistas, ¿sabes? Y ver cómo poco a poco va apareciendo, ¿sabes? Como donde no había nada, de repente aparece una figura o aparece cualquier cosa, ¿no? Qué bueno, esto está muy bien. Fíjate que además qué difícil Las trabajar capturas. directamente con la barra de carboncillo, que veo que ni siquiera la afila, o sea, apenas o sea, tal cual la utiliza sin afilar, que se suele, ya digo, la barra de carboncillo, lo apropiado siempre es afilarla con un papel de lija para que te quede un poco ese bisel, para que puedas hacer líneas más finas, pero él Mm. va directo y cuando va viendo que la punta se ensancha, me imagino que aprovecha para hacer masas más tipo pelo y tal. Eh, ya digo, aquí hay también... No, es que la verdad que todas las cuentas que vamos comentando aquí no es que seamos benévolos, es que no hay Es que mucho que realmente criticar, es bastante es bueno que hay todo lo que mucho estamos nivel. viendo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, hay bastante nivel. Mira aquí, Manolo, qué guapo. Un abrazo, Manolo. Mm. Ah, pues mira, no he tenido la suerte de conocerlo. Menudo bicho, ¿eh? Hostia, vaya Joder, cabezote. Vaya que tiene una cabeza más grande esto que que es él. eso es un dogo, ¿no? Es un dogo argentino de estos o un... Sí, no, no lo sé, pero sea lo que sea, pequeño no es. No es de estos así en plan de paseíto y ponerle una chaquetita fina. No, no, ya te digo. Ah, Vale, vale, tiene va. varios vídeos, de hecho, dibujando, muy bien. Eso Sí, sí, me sí. parece un muy buen contenido. Pues, ¿tiene sonido, Ray? Mira a ver si Algunos tiene sí, pero no sonido. he querido activarlos por si acaso, para Ah, por si evitar es problemas. música, ¿no? Vale. Sí, Pues yo porque le igual en diría eso Instagram que... no le dan problemas de copyright y en Vale, YouTube vale, sí. vale. Pero bueno, más o Me menos por ahí. encanta, me encanta. Muy bien. Además, fíjate qué bien realizado este vídeo, ¿eh? Con esos... Muy Pues bien. mira, ¿sabes? A mí lo que me viene mucho, tú no sé si viste la entrevista a Pablo Fernández del Campo, cuando hablamos sobre el tema de cómo funciona el cerebro Ah, creativo. sí, 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 la vi, claro, Esta claro. entrevista que ha sido brutal, ¿eh? Sí, sí, He sí, estado sí. hablando con Pablo, por cierto, y vamos a hacer seguramente otro el próximo miércoles. El próximo Ujú. miércoles seguramente le haré otra entrevista, tío, es que me he quedado con ganas de más. Me pareció increíble esa entrevista Sí, sobre cómo funciona el y cerebro creativo. O sea, se la me recomendaría a interesa muchísimo, cualquiera. sí, 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 sí. Entonces, nada, vamos a verlo. Pues mucho de lo que hablaba Pablo en respecto a cómo funciona el cerebro creativo, el hecho de soltarte, el no tratar de reproducir exactamente algo que ves en la realidad, sino dejar, ¿sabes? Como liberar, no pensar, como fluir. Mm, Yo creo que mucho de lo que se puede ver en esta obra a mí me conecta con esto que comentaba Pablo. sí. ¿Sabes? Con justamente como que aquí en estas obras se deja llevar, ¿sabes? Y eso me parece interesante. Y fíjate, serie de obras evolucionadas a partir del 2020 en un choque conceptual que dio origen a una pregunta, ¿y por qué no? Es decir, a la mierda, ¿sabes? El tener que guardar una coherencia, tener que hacer lo que se supone que todo el mundo quiere, me dejo llevar y tal. Por ejemplo, tengo que decir que Belin, que también es un artista que me encanta, Mm, tiene toda esta serie, tiene toda una serie donde también, justamente después de hacer un trabajo muy hiperrealista, es como que de vez en cuando también necesita espacios donde él se libera y deja que brote esa expresividad desde un punto como más emocional, no tan racional, ¿sabes? De quiero hacer mm, algo sí. perfecto, que viene aquí, que viene allá, etcétera, etcétera. Me parece que es una cosa bastante interesante. Dice, Estoy de es una acuerdo. asociación de ideas libres, dice Manolo. Pues sí, es un poco lo que, pues eso, un poco esta base, ¿no? Lo que comentaba también Pablo. Vale, va. Vamos a analizar, yo creo que ya para finalizar, si no aparece ningún otro superchat de última hora,
vamos a analizar la cuenta del padre de Pidrosoft. Vamos un momentito que lo conecto, que son ya las 9:15 y yo creo que Sí, más o menos... pero yo tengo que comentar una cosa, Ray, Sí, acuérdate, sí, 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 ¿vale? sí. ¿Quieres hacerlo ya ahora ¿Lo o cómo? hacemos ahora o lo hacemos lo que tú quieras? Bueno, espera, vamos a comentar este Vale, y luego ya si quieres. vale. Espera. Ah, Pocket Diary. Vale, pues creo que es este. A casa invisible. Chico Costa. Vale. Pedro. Pidrosoft, ¿es este? El que dices de tu padre. Vamos a ver si es este. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Aquí. Vale. Pidrosoft, si pudieras confirmarlo, supongo que sí, porque es exactamente lo que escribiste, pero bueno, vamos a irlo viendo. Mientras tanto, Ostras, qué bueno, supongo que es este. qué bueno. El listón No alto, se me tú habría ahí. ocurrido jamás el presentar así un trabajo, o sea, claro, que hablamos de fotografiar, cuando fotografiamos nuestros dibujos, que se vea el papel, el lápiz, ¿no? Que se lleva mucho esa especie como de aspecto mock-up, ¿no? Como de ver un poco todo el entorno, ¿no? Del lápiz, de como para que se vea la herramienta. Pero directamente fotografiar la hoja levantada con los pliegues en tipo acordeón, me parece Qué una buena idea. Dice genialidad. Pidrosoft que efectivamente es esta la cuenta y dice que su padre es arquitecto. Gracias, Jordi Manzano, que estoy viendo por ahí tus mensajes. Tiene uno que se le ha puesto en oculto que dice: ¿quién me patrocina un super chat para que pasen por mi Instagram? Manzano Jordi. Bueno, lo pongo aquí en que se muestre por si hay alguien que quiera hacerle un super chat a Jordi Manzano. Abigail Lizondo, ¿en serio recuperaste tu cuenta, Ray? Sí, la he recuperado, estoy muy contento, Abigail. Vale, bueno, vamos a ver esta cuenta. Voy a ser poco objetivo porque te reconozco que me conecta mucho con mis mundos este tipo de trabajo, ¿eh? Ya, O no, sea, pues tranquilo, dale, dale. o sea, me encanta lo que estoy viendo. Mm, Me gusta mucho, mucho lo que estoy viendo. Claro, Mucho. es que es muy de tu línea esto, ¿eh? Sí, Es el tema como... peces, esas arquitecturas así como me gusta mucho. Y sinceramente me ha impactado la manera en la que lo presenta. O sea, me parece una genialidad lo de presentarlo así en forma de acordeón. A ver, yo lo que le diría a este artista es que es una lástima que un trabajo con tanto detalle y tan bien elaborado solo lo podamos percibir, o sea, que sí, que está muy original lo del acordeón, pero caramba, si pones las imágenes, puedes ponerlas en carrusel. Entonces vemos Iba a la primera decirlo justo imagen, ahora. Y claro, además, vemos la primera imagen en acordeón, pero la siguiente ya la vemos bien al detalle y tal. El sí, impacto del acordeón, del efecto acordeón ya lo tenemos, pero en la siguiente ya podemos percibir con más detalle el trabajo. Es que de esta forma está bien, es original, pero a lo mejor me interesa también ver un poquito como con más detenimiento cada detalle del dibujo, ¿no? sí. Que lo Hay mismo es un... intencionado por parte del artista y le da igual, ¿sabes? Lo cual también no le resta genialidad. Pero yo lo habría resuelto así, o sea, primera imagen así, en la siguiente ya podemos ver incluso plano el dibujo para poder percibir un poco con más detalle. Pero me encanta, bueno, pues lo que es la temática, esta temática sí que me recuerda mucho a pues estos mundos tipo Roland Topor, eh, me chifla, me chifla. Tiene un punto surrealista que me encanta. Mira, qué bueno. Eh, Es que en realidad, fíjate, todos los pliegues forman en sí una figura también, que también tiene un rollo muy plástico, ¿no? mm. Es decir, cómo Sí, está no, repartido por el espacio, o me sea, evoca visualmente ya muchas me cosas. He mola. visto ahí uno que eran como hormigas, parecía que me recordaba a Buñuel, o sea, me encanta este tipo de... Mira, Pero lo que te digo, o sea, este, por ejemplo, estaría muy bien, justo lo que tú dices, hacer esta misma foto, lo haces en carrusel y la siguiente del carrusel, si por ejemplo le puedes decir a Pidrosoft que haga una foto de lejos donde se vea toda la imagen entera del papel desdoblado, entonces la trocea y la pone en cada una de las fotos del carrusel, de manera que eso cuando es. vas deslizando el carrusel,
va pasando de una imagen a la que hay luego, ¿sabes? Y que quede todo encajado. Eso Eso quedaría es, súper bien. eso es. Y a buena calidad. Yo directamente no la fotografía, si tiene ocasión, o sea, si tiene la oportunidad de hacerlo, la escanearía directamente. No la fotografiaría, la escanearía para que tuviera bien le pondría bien los contrastes y tal. O sea, una cosa es presentar el objeto artístico, que me parece muy original y está muy interesante, y otra cosa ya es presentar lo que es el propio dibujo, ¿no? Yo creo que para un posible comprador, o sea, le puede interesar en un momento dado ver realmente poder apreciar con más detalle el dibujo, ¿no? Que lo que Mm, se aprecia ya me parece maravilloso, ¿eh? O sea, lo que estoy viendo me encanta, pero me da pena perderme ciertos detalles del dibujo. Por ejemplo, hay partes aquí que se quedan fuera del cuadro y tal, que me mm. gustaría poder ver con más, Con ¿sabes? más Con más detalle. claridad. Sí, sí, la verdad. Pero vamos, más allá de eso, ya digo que lo que es cuanto a temática, tipo de lo de los peces y tal, que a mí me encanta ese tipo de, Mm. no sé, Muy mira, bueno, ves, muy aquí bueno. en esta, por ejemplo, pues como es más una foto, como más vertical, se puede apreciar mejor, ¿no? Mm, Pero yo haría eso. Bueno, a lo mejor, es que no lo sabemos, a lo mejor es un proyecto que tenía este artista de manera intencionada que dijo, no, no, quiero que se vea en carrusel y que la gente se pregunte o que se quede con las ganas de ver el detalle, ¿sabes? Y dejar a la gente con esas ganas. Bueno, mm, en ese caso, pues bien está, ¿no? Es verdad que eso también le otorga cierto misterio a la obra, ¿eh? mm. Y eso es bonito. Hostia, pero fíjate, es toda la cuenta de Instagram. Me encanta este rollo. Es que veo, ya te Hostias, digo, le buenísimo. veo reminiscencias de muchas cosas que me atraen mucho. Las casitas, Hostia, mira, mira qué bueno. lo que decíamos surrealista. He visto hasta alguna cosa que me parecía hasta un poquito steampunk, así, con esos relojes. Tiene hasta, no sé, como, no sé, es muy poético también. Es muy, muy, muy poético. No sé, me parece que es la obra de un gran artista, pero es que un gran artista que podría tener desde ilustración en prensa, fíjate, este es maravilloso, o sea, Bueno, fíjate, con no tengo 4 palabras, ¿eh? líneas, hechas a lápiz Es que no y tengo palabras, ¿eh? O sea, cuando veo un sí, dibujo con esa sencillez y que dice tanto, me quedo sin palabras, tío. O sea, sí, sí, sí. No, está muy bien. Mira, este es que también. podría ilustrar un artículo de periódico, podría ser una obra que colgarías en tu casa, podría ser, o sea, joder, y es que son 4 líneas, pero realmente me da la sensación de que estoy viendo una casa y con la profundidad que tiene, no sé. Mm, Mm, impresionante, o sea, impresionante. muy Ese bueno. trabajo me parece Chico impresionante. Costa. Felicidades. Está buena, tío. Mira, mira, qué bueno. Mira ese edificio que se retuerce, o sea, me parece. Fíjate, el tío, qué locura. Claro, el tío es arquitecto, fíjate, pero es como has sabido capaz de compaginar la arquitectura con el dibujo y darle una vuelta Bueno, de claro, los tuerca. arquitectos tienen una base de dibujo, la necesitan Ya, muy, ya, muy, pero hostia, mira muy esto, tío, que es una importante. pasada. Sí, sí, no, 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 Me estoy encanta. impresionado, de verdad. Qué bueno, Estoy tío. impresionado. Wow. No, está alto, Y es el que listón hoy. según avanzas, mejora. O sea, no sé, podríamos estar aquí con esta cuenta, no sé, horas, porque según avanza el trabajo, más me sorprende, Y más más, bueno no sé, parece, ¿eh? estoy un poquito sobrepasado. La verdad que me está gustando mucho. Sí, sí, sí. Oye, me encanta verte así, tío, qué No, guay. no, no. Me O alegra sea, que cuando a veces, tenga... sabes que ves de repente un trabajo que dices, caramba, pero es que es Mm. como, ya te digo, estamos como si ves cosas como que parecen de otro mundo, ¿no? Como de Sí, 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 sí. Oye, muy bueno. muy Pidrosoft, bueno, muy bueno. O sea, felicidades muy de bueno. corazón porque Dile a tu padre que es, bueno, en fin, yo que sé, no hace es que falta que le además digas nada, pero no veo una sola imagen que que me hace falle caso. en el sentido de. De hecho, me sorprende los pocos. O sea, tiene que una media de. Bueno, ya sé que esto es una chorrada y no mide nada, ¿no? Lo de los 20 likes y tal. Pero me sorprende eso vamos, no sé cuál Que no es tenga la más. trayectoria profesional de este artista, pero que no esté en buenas galerías me sorprende, ¿eh? Ya. Exponiendo y. Pero sí, sí. Hostia, tiene mucho trabajo hecho, Tiene ¿eh? mucho trabajo y muy bueno. O sea, es que ya te digo que eso es complicado, ¿no? Y además, según vas bajando, no baja la calidad por ser los primeros trabajos, ¿no? Que es lo típico que Ya. es muy Joder, loco. O sea, es un trabajo guay, además tío. muy loco, que a mí me encanta eso. ¿Verdad? Es que es loquísimo. O sea, son cosas, ideas.
muy, muy, muy locas, Qué edificios que se pasada, tío. retuerzan. Qué pasada. Ya digo, me ha conectado mucho con Topor, que desde luego uno de los ilustradores que más me gustan. Mm. Y, De hecho, y hablamos de él sí, sí, sí. ¿no? En dibujantes peculiares, cuando Que hacíamos por esa cierto, sesión. Mar, tenemos que hacer otro, ¿no? Bueno, ¿Que claro. ponemos fecha ya o qué? Mm. O bueno, vale, mira, si quieres, No, cuando quieras, que sí, sí, yo me he quedado con ganas de. Sí, sí. pues hay que ir poniendo fecha, lo digo para ahora que la gente nos esté Vale, viendo, vale. que vayan a, o sea, mira, ¿Hacemos uno para la semana que viene? para la gente que queráis haceros un poco un planning de lo que voy a ir haciendo en el canal, mañana toca debate sobre la educación en Bellas Artes, Ajá. donde va, si todo va bien y no hay ningún contratiempo, cuento con el doctor, perdón, cuento con Fernando Castro, Ujú. con Isis Pérez, que es una profesora también de Bellas Artes en México, con Xavi Hurtado, que es un profesor de la Autónoma de Barcelona. Luego también, si todo va bien, con Joan Vidal, que fue el ganador del premio del Art Talent que hicimos. Y estoy tratando de ver si hay alguien que haya estudiado, dejo aquí el mensaje por si hay alguien que nos esté viendo, espera, voy a quitar un momento esto, alguien que haya estudiado en La Esmeralda, en México, o que haya estudiado, yo qué sé, en la Universidad de Bellas Artes, allí en DF, y que, o sea, como alumno. Soriano no estudió en la Esmeralda, Rafael. No lo Juraría que sé, sí. pero si ha estudiado en La Esmeralda, no lo sé, la verdad es Creo que que sí, no ¿eh? sé. Me puedo equivocar, pero juraría haberle Pero yo escuchado estaba, o hablar. sea, la idea que tenía era como que, bueno, que si participara el doctor Soriano, yo encantadísimo. Bueno, menudo nivel. O sea, Sí, sería o un sea, ya con la nivelazo gente que has increíble. dicho. Lo único que yo estaba pensando también en gente como joven que acabe de Ah, graduarse vale, ahora, vale, vale. para que puedan hablar de ahora, cuál es su perspectiva de lo que se está estudiando en Bellas Artes ahora más recientemente. Vale. Porque estoy seguro de que hay, yo qué sé, un montón de gente, artistas incluso, que he entrevistado, que han hecho Bellas Artes, pero hicieron Bellas Artes en los 90 o en los 80 o principios del 2000. Yo lo que me gustaría es ver ahora, estudiantes de ahora, de la Esmeralda, que estén estudiando ahora o que estén Mm. acabando su carrera ahora, ¿sabes? Pues sería súper interesante poder contar con ellas o con ellos. ¿Y eso cuándo va a Y ser, Ray? ¿Has esto es dicho? mañana, o sea que si hay Mañana. alguien Vale. que le interese, que me escriba por privado a mi cuenta de Instagram de Rayitox, que ahora ya tengo yo el control, o sea que ya puedes escribir con tranquilidad, que no va a pasar nada malo. Y nada, pues me pasáis el contacto. Eso sí, lo único que pido es que tengáis buena conexión de internet para que luego no tengamos problemas mañana en la charla y que bueno, que tengáis una mínima capacidad de oratoria. Quiero decir, que no sea lo típico que luego estáis ahí mirando así sin saber qué decir. Quiero decir, que tengáis cierta desenvoltura a la hora de poder exponer qué os parece lo que estáis estudiando, lo que os gusta, lo que no os gusta, etcétera, etcétera. Doctor Soriano, si me está viendo, si nos está viendo y quiere participar, encantado. Aunque mi idea era hablar un poco, o sea, estaba ya Isis como profesora en México, doctor Soriano, que es más Madrid y más de filosofía, estética, ¿no? Creo, y luego Xavi Hurtado, que también está en Barcelona. Entonces teníamos ya 3 puntos. No obstante, si quiere el doctor Soriano, encantadísimo, más que invitado. Rafael López Borrego, no digo nada, lo digo para que no diga, oye, ¿qué pasa? Que a mí no, más que nada porque esto sería para o bien profesores de Bellas Artes en la universidad, y yo creo que Rafa lo que está dando ahora es clases en el instituto, creo, si me equivoco, pues que me corrija y ningún problema. Y la idea sería eso, o profesores de Universidad de Bellas Artes o alumnos que estén estudiando Bellas A Artes. ver, se puede hacer, Ray. Bueno, por cerrar cosas. Lo de dibujantes peculiares, si quieres, lo Vale. hacemos la semana que viene. Si te parece este martes, o sea, el martes que viene. Y es como una semana, ¿te parece? O A bueno, ver, si no te un surge nada. segundo. Pero bueno, Mira, sí, el martes que viene no habría problema. vale, pero si no, ya digo, para la semana que viene, porque hay que prepararlo un poquito. Y Vale. lo que esto que comentas del debate se puede luego extender, es decir, aunque hagáis mañana un debate, se puede hacer un día otro con Borrego, gente. O sea, yo, por ejemplo, soy Claro, claro, profesor claro. también, Eso es, eso pero es. yo tengo la experiencia de las academias privadas, que es otra experiencia Vale. diferente, ¿vale? No, Y no, que que yo, también es válida y, o sea, claro, y que cada cual tiene que sus... también, claro, está guay tener diferentes visiones, o sea, que si el Totalmente, debate totalmente. funciona bien y te gusta y tal,
podemos Eso. hacer luego más adelante otro debate ya con Soriano, con Borrego, con la gente que no haya Vale. podido Bueno, participar. a mí se me ocurrió que sería interesante este debate cuando hablé con Joan Vidal y nos estaba contando lo de que él había estado estudiando en Granada, la Universidad de Granada, que ahora se iba a Barcelona, Mm, y contaba como que no estaba, o sea, que le había parecido como excesivamente clásica ya. lo que había estudiado en Granada, por eso mismo. Entonces, bueno, simplemente era un poco eso, la idea de ver desde la perspectiva de los estudiantes de ahora, ya sea en México o en otros países de Latinoamérica, o bien de aquí de España, como podría ser el caso de Joan, cuál es su percepción, qué les gusta, qué no les gusta, qué mejorarían, qué cambiarían, etcétera. Bueno, Vale, pues que nadie se pierda el debate de mañana, eso es. porque tenemos mucha gente que está estudiando arte, como entre los seguidores del canal, y van a hablar, pues eso, gente que está realmente, son, pues eso, de la enseñanza, ¿no? De artística. Entonces, yo creo que va a merecer mucho la pena. Y bueno, Pues escuchar. eso, suscribiros si queréis estar al tanto de todo esto, porque la mejor manera es que suscribáis y le deis a la campanita. Cada vez que haya vídeos avisará, pero si no, en mi Instagram también lo pondré, que habrá mañana el debate. Miércoles que viene, otra vez, vamos a entrevistar a Pablo Fernández del Campo para volver a hablar de, en este caso, de la neuroestética, que Ajá. es una cosa que me parece muy interesante. Y el viernes, no, ¿cuándo hemos dicho contigo? La El semana que viene, martes. pero todavía no hemos concretado día. Hemos dicho más o menos el martes, pero bueno, que lo Vale, pues podemos podemos mover, ¿eh? hacerlo No el pasa martes nada. si quieres. Hacemos Vale, dibujante, hacemos una de otra de. Volvemos con dibujantes dibujantes peculiares. peculiares. Perfecto. Pero bueno, ya poco a poco el canal espero que vaya pillando Eso ritmo es. y empezar a ir Eso es. metiéndole más caña. Bueno, Vale. y en un futuro tenemos que pensar en el nuevo Art Talent, ¿no? Bueno, ya eso sería una vez No, al año, bueno, el ¿no? Art Talent, espérate, tío, debemos dejar Es un poco que de me lo tiempo pasé por tan medio, bien. tío. Yo también me lo pasé. La verdad que me reí muchísimo, me Joder, fue muy encantó. bueno. Vale, A ver, tenemos, vamos a ver. Ray, ¿tenemos super chat o puedo comentar esto que quería comentar? Vale, ¿Qué? mira, comenta si quieres esto y Vale, luego quedan dos superchats y yo vale. creo que ya Y ya acabamos. acabamos, ¿no? Sí, Vale. venga, va. Pero me tienes que dejar compartir pantalla, Sí, Ray. te dejo compartir pantalla un momentito. Ah, Bueno, esto es una pequeña sorpresita que le queremos dar a un seguidor del canal, concretamente a Rombito, que tuvo la enorme generosidad de enviarnos a Ray y a mí por mail un proyecto en el que ha estado trabajando. Y bueno, quiero hacerle una reseñita aquí, aprovechar este directo para hacer una reseña de su proyecto porque me ha gustado mucho y un poco como agradecimiento por haber compartido ese proyecto. Ahora ah, ya, Rombito, entenderás por qué no te he respondido al mail tan pronto, ¿no? Pero quería esperar a tener la ocasión de hacer un directo con Ray para poder comentarlo guay y darle un poquito de publicidad. vale, oye, prueba a Sí. compartir directamente, a ver, porque no encuentro dónde está A para que ver, puedas compartir. compartir. El anfitrión inhabilitó la función. A ver, vamos a ver, te juro, yo no he inhabilitado nada, tío. A ver, hacer, lo único me pone chatear, parar vídeo, hacer anfitrión, renombrar, permitir grabar archivos, permitir más de un vídeo, poner sala de espera, quitar, denuncia, nada. Y aquí en los tres puntitos sobre el de esto Me tampoco me tendría que deja. salir como una ventanita, como un aviso aquí emergente, como sí, una ventanita emergente de estas Ah, vale, verdes. espera, ahora, prueba ahora. A ver. Sí, ahora ya puedo. Vale, pues venga, dale. Vale, vale. Sorry. Bueno, no voy a compartir mucho material porque, claro, quien quiera Vale, verlo, que se ponga directamente en contacto con el artista. eso es con Rombito. Pero quería Eh, presentaros, se ve, ¿no? sí, se ve bien. Vale. Quería presentaros pues el último trabajo de nuestro compañero Piero Figueroa Bravo, que él firma como Rombito. Si le buscáis en Instagram o le seguís, recordad que el rombito, la primera O es como un cero. Él firma así. Vale, pues me ha mandado un fanzine, bueno, nos lo ha mandado en realidad a Ray y a mí, que se Ujú, llama Space Scrapper. eso es. Space Scrapper, ¿vale? Y me ha parecido maravilloso porque me ha conectado con esos universos de ciencia ficción, antes que hablábamos de Moebius y de toda Sí, esa, tiene un un poco aire. esa escuela, ¿no? Pues tiene mucho ese aire, ¿vale? Os voy a leer un poco el texto que aparece como presentación, ¿no? Que dice lo siguiente. Estos son los registros de la primera expedición de Space Scrapper 070199, llevada a cabo en la Certa, planeta desértico sobre el cual se teoriza un pasado marítimo. El registro consta tanto de imágenes como de muestras fósiles y materia viva. O sea, es una especie de
a través de dibujos, al estilo que nos tiene acostumbrado Rombito, como son varias escenas de un posible planeta ficticio, ¿no? O bueno, o real, eso ya que cada uno piense lo que quiera, con pues eso, las típicas imágenes de, pues, restos, que se supone que estuvo en algún momento inundado por un gran océano, ¿no? Y tengo que decir que me ha encantado, o sea, no ya solo porque haya tenido la gentileza Rombito de enviármelo, pero bueno, a nivel dibujo me ha parecido alucinante, nada pretencioso. O sea, me encantan estos trabajos tan libres, me han conectado mucho además con mi pasado cuando yo me dedicaba a hacer fanzines y tal, cosa que me ha encantado. Me encanta que la gente siga teniendo esa necesidad de querer contar historias. Y luego es que además me ha parecido un proyecto muy bonito, o sea, que incluso te lo podrías imprimir en tu casa y ponértelo, enmarcarlo y decorar parte de tu casa, ¿no? O sea, no voy a compartir mucho más, ¿vale? Porque quiero que quien quiera ver el proyecto se ponga directamente en contacto con el artista. No sé si lo Vale, vende. Rombito está en el chat, o sea que podéis Sí, ver ahí su vale. dirección. Yo Es no sé si el Rombito, la proyecto lo primera O, que es un vende o cero. es libre o lo tiene como de libre para que cualquiera que le contacte se lo pueda descargar. No tengo ni idea. Eso tenéis que hablarlo con el propio artista. Ujú. Pero vamos, yo le tengo que felicitar porque me encantan estos trabajos tan experimentales, tan locos. Si veis la calidad gráfica es brutal, es que realmente te crees que estás viendo imágenes de otro planeta. Hombre, siempre no, que viendo que es un dibujo, pero fijaros, Está muy bien bueno, conseguido. qué temática, ¿no? Qué originalidad, esa ciencia ficción de antes. Y luego ya digo, es que son imágenes que te podrías imprimir y colgar en un cuadro en tu casa, o sea, que Ujú. son estéticamente son muy bonitas, ¿no? Rombito, lo que podrías hacer igual es para la gente que esté viendo ahora mismo todo esto, en el chat pon tu dirección de Instagram, por si alguien Sí, quiere contactarte sí. y quieren que les le envíes. Es que ya yo tampoco sé Bueno, muy la bien dirección de si... Instagram la tenéis aquí. Espera, que la voy a. Se ve más en grande, ¿no? Espera un momentito. Ahí, Sí, Rombito y la primera es un cero. Eso es. ¿Veis aquí, Vale, pues no? ahí lo tenéis. Esta es. Esa es la dirección de Instagram del compañero Rombito, ¿vale? Piero Figueroa Bravo se llama. Ujú. Y ya digo, me lo mandó por correo y la verdad que no sabía que me iba a encontrar y me pareció, pues bueno, muy en la línea de su trabajo, que alguna vez hemos comentado su cuenta en Instagram, de Instagram, de hecho creo que la hemos llegado a comentar un par de veces Ujú. y me parece, pues eso, pura poesía, o sea, un fanzine que es pura poesía. Muy recomendable, ya digo, ya quien quiera verlo, que se ponga en contacto con él. Y nada, quería darte esta pequeña sorpresa, Rombito, por la gentileza que has tenido en enviarme Pues sí, el proyecto a mí y a Ray y felicitarte por ello, que sigas haciendo muchos fanzines y sorprendiéndonos con tu trabajo. eso es, eso Un es. abrazo, Muchas compañero. gracias, tío. Vale, pues vamos a comentar si quieres ya los dos últimos Instagrams que hemos recibido para Perfecto, comentar. Hacemos ya los dos últimos, ¿vale? perfecto. Uno que es Feriael Vázquez, que ya lo tengo por aquí preparado. Vamos allá. ¿Qué es este de aquí? Ujú. Mm, Vale, ¿qué hacemos? ¿Comentamos así en líneas generales, una obra en particular? Veo bastante coherencia, ¿no? O sea, que... sí, sí, la verdad que sí. Vale, y ya está, no hay más. Uy, pareces muy jovencito, ¿no? Feriael. ¿Qué edad le echarías tú? Va, vamos a ver si le Yo acertamos. 20 añitos, ¿eh? No mucho más. O ni 20 eso, años, igual hasta menos. menos, Venga, ¿eh? yo diría 18. Sí, sí, Bueno, posiblemente, ¿eh? 18 en esta foto, ¿eh? En Sí, esta sí, sí. foto del 2017. O sea, ahora pues tendrá pues eso, unos añitos más. Pero sí, no sé, tengo curiosidad. Cuántos años tenías aquí, Feriael? Bueno, vamos a ver imágenes. Venga. Bueno, a ver. mm, Veo que está allí haciendo un gran trabajo desde un prisma como más clásico, ¿no? Con Mm. todo lo que es control, luces, sombras. Esta imagen me Sí, encanta. no, o sea, normalmente cuando uno empieza, siempre te tienes que apoyar en algo. Y, y lo más habitual es apoyarse de los viejos maestros, de los clásicos. Es que además es lo suyo, para luego Claro, tú encontrar tu camino y romper, ¿no? Como aquel famoso cuadro de Picasso de su juventud, ¿no? De cuando tenía esa época, esa etapa realista, ¿no? Cuando hizo aquel cuadro de esa mujer moribunda
para luego él encontrar su camino, ¿no? Entonces, Mm, es normal que los primeros trabajos siempre pequen de eso y además, o sea, es muy buen inicio, ¿no? Para una carrera artística. Luego ya uno va encontrando su propia voz, su propio camino. Hay quien permanece en esa esencia clásica y la reinventa, hay quien... Pero vamos, lo que veo aquí es un trabajo de bastante calidad. Tal vez, bueno, veo como que está probando muchas diferentes técnicas. No sé si estamos hablando de un estudiante. Yo Bueno, apostaría, tiene 23 años, dice. vale, Desde aquí, yo saludos. apostaría por un estudiante porque veo como técnicas muy diferentes. Entonces me Ujú. imagino que a lo mejor o son ejercicios o son... Sí, como que está probando, ¿no? está probando cosas distintas y lo Sí. que tiene que encontrar es su camino cuando encuentre su propia... Pero bueno, prometedor lo que veo es muy prometedor porque veo un muy buen dibujo, anatómicamente muy correcto. Sí. La verdad que, ya digo, veo... pero esto... No, Ah, bueno, eso es como la portada. Joder, no. sí, pero no sé si es una imagen suya o... Pero mira, este mismo, ¿no? Este también Sí, te sirve. sí, sí, sí. Nada, está muy bien. Yo opino un poco como Mar. Yo también tengo la sensación de que técnicamente está muy bien conseguido, Mm, ya que ya hay mucho trabajo aquí hecho, o sea que se ven aquí muchas horas y hay muy buena técnica. Y es verdad, pues eso, como que se ve, parecen ejercicios de cuando alguien está aprendiendo. O sea, claro. no en el sentido de que no tengan calidad, la calidad No, 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 me no, la parece calidad es estupenda, evidente. La calidad es pero es evidente. eso, como todavía falta acabar de decir, venga, lo que me Falta, apetece falta, investigar es falta por aquí, ¿no? encontrar tu camino, encontrar tu mensaje, encontrar quién quieres ser como artista, ¿no? Eso Ahora es. está practicando la técnica, buscando las herramientas, Mm, pero se verá poco a poco. Cuando menos lo esperes, irá incorporando su propio camino. Lo que hay es de todo. Por eso ahora mismo hay un poco de todo. Hay anatomía de cuerpo entero, retrato, objeto, bodegones. Hay un poco de todo, ¿no? mm, Llegará un momento en que el propio artista sabrá por dónde decantarse, ¿no? Lo bueno, pues que técnicamente lo que se ve está muy bien realizado. A lo mejor esta pieza sí que diría que es la de un poco, baja un poquito la calidad frente al resto, pero bueno, son, ya digo, al final no dejan de ser ejercicios, pruebas, a veces incluso medio acabados, no terminan de, o sea, a lo mejor no, sí, aquí, por ejemplo, la cara está como muy plana, le falta ciertos volúmenes, ya, pero eso a lo mejor también me simplemente es un fija, sí. ejercicio de color, ¿sabes? Mm, Luego ya cuando un artista se va desarrollando, pues ya va, pues como nos pasó con la cuenta anterior, ¿no? Creo que era, no, la anterior que veíamos, este pintor mexicano que era bastante coherente en toda su obra, que sus mm, últimos trabajos se veían más profesionales, ¿no? Pues eso sucede siempre, o sea que mm, pues sí. este, por ejemplo, este es maravilloso, o sea, este es maravilloso. Este es, este es muy bonito. Ah, la teología entiendo que Muy tiene bonito varios y sentidos detrás. conceptualmente muy potente, Mm, muy potente, muy potente. Casi, pero esto es una opinión muy personal y esto va en gustos. Le diría que explorase más por esta vía, ¿eh? Porque de lo que he visto es el que más a mí personalmente me ha interesado. Pero bueno, esto ya es una cuestión muy personal. Pero sí, 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 creo que por ahí. Y el mm, resto, pues eso, veo mucha experimentación, que es lo suyo, es que es lo que se tiene que hacer cuando uno empieza. Lo que menos a mí tiene, me llamó mucho la atención este. Y si tengo que elegir, yo me quedaría con este. yo creo que lo que menos uno se tiene que plantear cuando empieza es tener ya su personalidad marcada en Claro. cuanto a su trabajo. Cuando uno empieza, lo que tiene es que probar cosas y ya está. Mm, pues sí. Pero nada, muy bien. Venga, va, y vamos a hacer el último, que, a ver, un segundo, que voy a buscarlo. Es el de... Sí, Ancaíz, ¿eh? Ese. El ¿Qué Ancaíz. dice Ancaíz? Ancaíz siempre repartiendo leña. Nada, que dice que dices que es muy bonito y que tendrías que... Bueno, en fin. RBG 1966. Nada, pues que más que muy bonito, que tenías que decir... ¿Cómo era? ¿Qué cursi es Mark Jules? Con su jerga cursi, esa de decir esto es bonito, cuando es más correcto en arte es decir es buena obra. Bueno, ya Bueno, sabes, nuestro amigo... cuestión de gusto. Yo digo bonito y otro día diré bueno y otro día diré Claro, culo. pues sí. Bueno, Ancaí, ya sabes que tiene... Ancaíz es nuestro Ancaíz. Es que Es hay nuestro que quererlo es como nuestro es. Hay que quererlo como es, eso es.
A ver, RBG 1966, la de Roberto Baltazar González. Que yo creo que Roberto Baltazar González lo hemos lo hemos comentado ya muchas veces. Venga, vamos a hacer alguna de Ah, las Roberto ya le hemos últimas. comentado en otra ocasión, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a comentar una de las últimas, va. Hacemos una más. O sea, esta y ya. Vale. ¿Te suena? Sí, claro. Es que yo creo, ¿cuántas veces le haremos comentado a Roberto? Yo creo que 3 ya, ¿no? ¿3? Pues no recuerdo, o sea, las veces, pero sí, sí. O sea, Yo me acuerdo una que elegimos una que era como un pájaro. Espera, ¿cuál era? sí, pero porque No creo sé que él si nos era dijo, ¿no? La esta. que elegir, o sea, nos dio... Sí, esta, luego alguna que elegimos que estaba más abajo del todo. Sí, es que, o sea, de Roberto ya casi me conozco su Instagram de memoria, ¿eh? No es broma. Vale, mira, de las 3 últimas, o estas 6, ¿cuál te gusta más a ti? Pues me parece que esta de la que parece como una cara, creo que aquí se la ha jugado un poquito más, ¿no? Se ha salido un poquito más de su... Y luego la de arriba también es muy interesante. Bueno, ¿qué puedo decir de esta obra? Sobre todo, y lo más importante, es muy bonita. Esa va para ti, Ancaí. Esta va para ti, sí. Ancaís, con todo el cariño. Bueno, ahora pongámonos un poco serios. Bueno, yo creo que aquí se la ha jugado bastante. Vamos, por lo que he visto así cuando has hecho un poco la pasada, no he visto así algo tan figurativo. Sí, es verdad. Entonces, no sé si Normalmente, pretende romper un poquito por una línea diferente. Sé que este artista de lo todas hablamos. maneras, o sea, hay que decir que, perdona que te Sí, sí, interrumpa. no, por favor. Roberto es como que siempre está como en esa cuerda, en esa línea floja, ¿sabes? Mm. Es como, por ejemplo, aquí yo puedo ver un bañador o no, ¿sabes? Tiene este punto abstracto, figurativo, pero como que Sí, está a sí, sí, medio sí, camino sí. entre... Baila siempre entre dos aguas. Tú hacías antes referencia a lo de al valor que tú le dabas al hecho de que ser libre, de experimentar, de probar. Bueno, tenemos aquí el ejemplo de un artista, y lo hemos dicho ya seguramente en otras veces que le hemos comentado la obra, que lo lleva al máximo, o sea, lo lleva al límite, ¿no? Bueno, pues el experimentar, el probar, el dejarse llevar. Yo decía que en su obra, por lo menos yo lo percibía así, creo que hay una gran preocupación por el tema del movimiento, de que la obra tiene como siempre una especie o yo lo siento así, ¿no? Como un movimiento. No creo que le interese o le importe demasiado la composición, aunque creo que ya cuando uno practica mucho, a la larga ya aprende casi instintivamente un poco a cómo dejar que las imágenes tengan peso, que estén bien equilibradas. Eh, bueno, ya digo, o sea, lo que no podemos, o sea, lo que no se puede no decir de este artista es que no es coherente con su obra. O sea, él, desde que comentamos por primera vez su trabajo, ha mantenido esa línea un poco experimental, de abstracto, geométrico, de movimiento, de incluso jugar con esos colores tan contrastados y tan llamativos. Creo que fue esta la que comentamos Sí, una vez. sí, Yo sí. tengo que decir que cuanto más veo el perfil de Roberto Baltazar González, más me gusta. En el sentido de que, o sea, realmente, si te fijas, las obras que hemos visto hasta ahora me han encantado, o sea, todo lo que Ujú. hemos ido viendo hasta ahora, pero mentalmente, desde un punto de vista neurológico, son fáciles, quiero decir, son imágenes reconocibles, enseguida podemos hacer una asociación directa, puedes calibrarlas en función de la técnica o en cuestión de cuán imaginativo te resulta, etcétera. Pero aquí nos plantea un reto porque no nos está facilitando el trabajo. Sí. Es decir, primero te No es está una dando obra una fácil, no es imagen, una obra fácil, no, no te está pretende ser. dando una obra en la cual hay una imagen que te puede llegar a puedes llegar a asociar a algo reconocible, pero no te lo da masticado. Sí, Por ejemplo, en sí, esta que decías de la cara, sí, podría ser una cara, pero podría no serla. Y nadie tendría razón. Si hubiera ahora dos personas, una afirmando que es una cara y la otra diciendo que es yo que sé qué, pues no podríamos decir quién está en lo correcto, ¿sabes? sí, sí, sí. Y creo que eso es algo que cada vez lo estoy como valorando más. O sea, Le me parece diría como interesante. sugerencia, Ray, le diría como sugerencia a este compañero que se investigara o mirase un poco el tema de los NFTs. Mm, Tal vez, mira, ha subido un par de vídeos del canal
A mí me gusta bastante este canal. Jaco del Bueno, que hace contenido de Sí, dibujo. sí, 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 eh, lo conozco. Sí, 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 nosotros somos tan espléndidos en este canal que hasta recomendamos otros canales. O sea, imaginaros. claro, por supuesto. Bueno, pues Jaco del Bueno ha subido un par de vídeos hablando sobre las NFTs, sobre lo que son, sobre cómo... Y creo que es un tema bastante interesante, ¿eh? Yo lo tenía un poquito como... Bastante pasaba del asunto, pero me ha picado la curiosidad. Le diría a este tipo de artistas como Roberto, que se apoyan mucho en lo digital, en la ilustración digital, bueno, en las técnicas digitales sobre todo, que lo tanteen un poco el tema. Lo mismo se sorprenden, Mm, ¿sabes? Lo pues mismo se sí, sorprenden. sí, es verdad. Puede ser una salida, nunca se sabe. Y Ujú. si la experiencia es buena, que nos la cuente después. Bueno, pues yo creo que por hoy ya hemos hecho un buen vídeo, un montón de análisis. Espero que os haya gustado a todas las personas que habéis tenido, pues eso, pues eso, que habéis estado aquí compartiendo este rato con nosotros. En este vídeo han pasado Eh, cosas muy buenas, Ray. mira, Hemos hablado de que has recuperado tu cuenta de Instagram, que no se olvide la gente. Rayitox, de nuevo, está en activo. Hemos hablado de lo del debate de mañana y que vamos a hacer ya que el canal vuelve a arrancar. Hemos analizado cuentas de Instagram, le hemos dado una sorpresa a un seguidor. En fin, yo creo que este vídeo ha sido redondo. está muy bien. Estoy viendo varios mensajes de Alkim88 y más gente creo que lo ha comentado por aquí. Podías hacer concurso retrato del hacker. ¿Por qué no entre todos lo dibujamos a nuestra manera, hacker? Esa es buena, me anoto. Está bien, pero yo me gustaría hacer algo todavía más, porque lo que me da miedo es que si de repente ahora todo el mundo empieza a hacerle un retrato, es un chaval joven que tiene 20 y pico, y este tío igual dirá, pues ole mil huevos, ¿sabes? Mira qué bien, aquí todo el mundo haciéndome retratos, igual hasta le gusta. Me gustaría más hacer una que tuviera un poco más de, no sé, ¿sabes? Como igual poner una denuncia al gobierno de Turquía, porque por lo que pudimos averiguar, parece ser que es turco, pues enviar entre todos la foto de él diciendo, por favor, enviar a la Embajada de España o a las embajadas de nuestros respectivos países donde estemos viendo esto, diciendo que esta persona se está dedicando a hackear cuentas y que los gobiernos tomen cartas en el asunto. Es decir, generar un conflicto diplomático. ¿Tú te imaginas, tío, de repente? No, las España, Turquía, de denuncias repente ahí, pum, pam, haciendo que se generara ahí toda una historia son y que complicadas, ¿eh? al Las final denuncias Turquía se las viera hay. obligada a caza y captura del Yo, hacker. chicos, chicas, tengo que bajarle a la tierra a Ray, porque ya le conocéis. Empieza a volar ahí, yo soy el que le baja un Mira, poco. A ver, Ray, sí, se me ha ido. las denuncias en el extranjero son muy complicadas. De hecho, No, pero por eso digo, imagínate que fuera algo mediático, que ahora de repente en los periódicos se empezara a hablar de que toda una serie de artistas que han sido hackeados por un hacker turco están tomando, yo qué sé, hacen hecho una acción determinada. pero Que no, esto pero sal, este no será el único. Seguro que hay pero muchos haciendo imagínate que esto. tuviéramos el poder de hacer algo mediático, que saliera en prensa, en, yo qué sé, en México, en España, en Perú, en Chile, en diferentes lugares, diciendo esta persona no, está hackeando las cuentas de artistas. Sabemos quién es, foto, sabemos que está en Turquía y el gobierno turco no hace nada. Por favor, autoridades de nuestros respectivos países, hablen con el gobierno de Turquía para que tome cartas en el asunto y que dejen de hackear a nuestros conciudadanos. Y que de repente España se hubiera forzada a tener que hablar con la embajada de Turquía, llamar a, ¿cómo llaman esto? Llamar a consultas al embajador turco en Madrid y decir, oye, mira, que está pasando esto, tenéis que buscar a este tío como sea. Y tenéis que capturarlo porque aquí en España se está liando una buena. Y que de Chicos, repente ahí cayera el peso de la ley y que viéramos al tío así amordazado. Y el tío, por chicos, favor, no volveré nunca a es hackear. un loco, pero es mi loco. ¿Qué os puedo decir? O sea, eso es que, ¿cómo se hace? O sea, no se podría hacer hacer Oye, un changue de estos, Marc, iba a decir un changue.org de cosas estos más de... locas he hecho y tú lo sabes. Y Sí, tú eso lo sí, sabes. eso es verdad, eso es Y verdad. o sea que, Oye, bueno, pues lo del yo, retrato, te digo una cosa, no es con su hashtag y todo, sí, se pondrá muy así, pero o no, pero como artistas tiene mucho sentido y es muy gracioso. sí, pero a este tío lo único que vas a hacer va a ser Sea, yo sé que ahora echarlo. estás, pero porque tú hablas un poco desde el resentimiento.
¿Quieres? Hombre, un poquito. Claro, pero yo creo que Pero, no vas a tener pero manera de no dañar a es este tanto tío. desde el resentimiento. Imagínate el pollo que se podría liar, tío. ¿Sabes? Como de Ray, repente. si este tipo viviese en, yo qué sé, Ponte, por ejemplo, en Andalucía, o viviese en alguna zona de España, en Galicia, sería mejor hasta factible. Si estando en Turquía, ahí se complica todo un poco. Cuando pasa la frontera ya todo es un poquito más complicado. Los Ya, pues delitos de este cuando tipo, puse la denuncia, la policía me dijo, "Es- este chico que te ha hackeado esto, ¿tú dónde crees que está?" Digo, yo creo que está en Turquía. Dice, pues, ¿tú crees que vamos a avisar a la Interpol porque te han hackeado tu cuenta de Instagram? Y yo, bueno, pues claro, vale, tío, muy claro, bien. claro, En es que va fin, así. bueno, pues vale, yo qué sé, ya algo tramaremos, Algo se nos ocurrirá, vale, vale, algo se nos ocurrirá. Vamos a dejarlo por ahora en stand-by. vale. Nada, muchas gracias a toda la gente que estáis ahí, gracias a ti, Marc. Y nada, nos vemos muy pronto, ya sabéis, Vale. suscribiros, darle al like, compartir y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo, chao.